A pesar de los esfuerzos pro Goku de mantener a la Tierra segura, los enemigos poderosos siempre fueron un problema, por lo que cada vez él y sus amigos deberían hacerse más fuertes. Goku se encontraría trabajando en su campo, hasta que siente una energía muy extraña. ¿Qué es eso?, diría Goku. Parece ser un ki siniestro. Goku se teletransportaría hasta allí, encontrándose con un sujeto muy extraño. ¿Quién eres tú?, diría Goku. Eso no te importa, diría el sujeto tras atacarlo con la estocada de su espada. Goku se movería a un lado justo a tiempo. Oye, ¿qué te pasa?, diría Goku. Aquel sujeto brotaba energía oscura. ¿Qué demonios? Goku golpearía fuertemente a su rival. Este quedaría encorvado casi sin poder moverse. Es demasiado fuerte, pensaría aquel sujeto. Luego este se apartaría de él, aunque Goku notaría energía oscura que rodearía su mano. Sea lo que sea, se siente muy denso, diría Goku. Mi nombre es Fu, y este mundo será mi alimento, diría Fu. ¿De qué estás hablando?, diría Goku. Fu lanzaría un corte al aire generando una grieta en el espacio. Luego saldría por allí escapando. Vegeta llegaría, aunque tarde. Kakaroto, ¿qué fue eso?, diría Vegeta. No lo sé, diría Goku. Goku vería su mano. Esta comenzaría a oscurecer. ¿Qué me está pasando?, diría Goku. Goku quedaría mareado y caería al suelo. ¡Kakaroto!, diría Vegeta aterrado. Vegeta llevaría a Goku a la Corporación Cápsula para que Bulma lo ayudara. No lo entiendo, parece ser algún tipo de energía que lo corrompe, diría Bulma. Debe de ser a raíz de ese tal Fu, diría Goku. Su ki liberaba ese tipo de energía. ¿Es muy fuerte?, diría Vegeta. No, no lo es. De un solo golpe lo dejé fuera de combate, diría Goku. ¡Demonios, esta cosa es molesta! Aquella mancha en su cuerpo parecía propagarse cada vez más. Cielos, no sé cómo ayudarte, diría Bulma. Quizás debamos llamar a Whis, debe ser un experto en este tema. Yo no perderé el tiempo, diría Vegeta. Vegeta, ¿a dónde piensas ir?, diría Bulma. Iré a buscar ese insecto y lo aniquilaré, diría Vegeta. Vegeta, no seas tonto, diría Goku. Podría contagiarte a ti también. No soy tan despreocupado como tú, diría Vegeta. Lo mataré sin tocarlo. No puede ser, diría Bulma. Bulma seguiría investigando a Goku, aunque no podría dar con la razón de aquella energía. Horas más tarde vemos a Whis llegar con Bills. Al fin llegaron, diría Bulma. Whis y Bills observarían la mano de Goku. Ambos se darían cuenta de qué se trataba. Es corrupción, diría Whis. ¿Corrupción?, diría Goku. Sí, es energía que corrompe el cuerpo y el espíritu, diría Whis. No lo entiendo, diría Goku confundido. Tampoco tienes por qué entenderlo, diría Bills. Whis, ¿puedes hacerte cargo? Por supuesto, diría Whis. Whis señalaría la mano de Goku quitando aquella energía de su mano. Vaya, me siento mejor, diría Goku. Goku comenzaría a elevar su ki, se sentía mucho mejor. Gracias, Whis, diría Goku. Cielos, al menos se pudo solucionar, diría Bulma. Ahora explícanos bien qué sucedió, diría Bills. Goku comenzaría a darles detalles de todo lo que le sucedió. Qué extraño, pensé que Fu había muerto, diría Bills. Ese sujeto podría esparcir la corrupción por todas partes. No conviene que lo deje hacer lo que quiera, diría Whis. ¿Y qué pasaría si eso sucede?, diría Goku. Podría controlar a los guerreros más poderosos y hacerlos de su lado, diría Whis. Oh no, Vegeta, diría Bulma. No me digas que ese tonto de Vegeta fue en su búsqueda, diría Bills molesto. Así es, diría Bulma. Tenemos que ir por él cuanto antes, diría Goku. En ese momento Vegeta recorría la Tierra, hasta que lograría sentir el ki de Fu. Es él, diría Vegeta. Vegeta descendería encontrándose con Fu frente a frente. Oye, insecto, no se te ocurra escapar. Vine a eliminarte, diría Vegeta. Otro Saiyajin, diría Fu. Pensé que este planeta era de terrícolas. Cierra la boca, acabaré contigo, diría Vegeta. Vegeta crearía dos grandes bolas de ki y se las lanzaría a Fu. Este se movería de lado a lado esquivándolas, aunque a raíz de sus explosiones saldría despedido lejos. Fu caería al suelo y vería a Vegeta en el cielo lanzando un gran ataque de ki. «Ese idiota cree que puede contra mí», diría Fu. Fu con su espada haría un corte en el suelo, para luego entrar en él y transportarse detrás de Vegeta. Se generaría una gran explosión en el suelo, pero Vegeta no estaba seguro si lo había aniquilado o no. «¿En dónde se metió?», diría Vegeta confundido. De pronto Vegeta sentiría el ki de Fu. Se giraría justo a tiempo sosteniendo el filo de la espada entre las palmas de su mano. «Ja, ¿creías que podrías burlarme?», diría Vegeta. «En realidad ya lo hice», diría Fu.
Vegeta de un movimiento rompería la espada y arrojaría el trozo suelto al suelo, aunque desde la espada cortada saldría una gran cantidad de energía oscura, y esta llegaría a Vegeta. Vegeta trataría de resistirla con su ki, pero esta no desaparecía. ¡Maldito!, diría Vegeta. Creíste que podrías burlarme, pero no todo se trata de poder, sino también de saber cómo usarlo, diría Fu. Fu chasquearía sus dedos. El trozo roto de la espada que descansaba en el suelo temblaría y de un movimiento regresaría a la espalda, reparándose como si nada. Esos tontos vienen hacia aquí. Creo que lo mejor sería irme, diría Fu. Fu escaparía de allí. Goku llegaría junto a Bills y Whis. ¡Maldición! ¡Es demasiado tarde!, diría Bills molesto. Vegeta gritaría de dolor. La energía oscura cada vez se volvía más intensa. ¡Vegeta, resístelo!, diría Goku. Será difícil, diría Whis. La energía oscura terminaría gobernando por completo a Vegeta. Este realizaría un gran estallido de ki. Whis crearía una barrera entre ellos para protegerse. ¡Cielos, eso sí que fue intenso!, diría Whis. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue y se lanzaría con todo hacia Vegeta. ¡Idiota!, diría Bills. Déjelo, ya se dará cuenta, diría Whis. Goku golpearía en el rostro a Vegeta, pero a pesar de conectar su golpe apenas voltearía su cara a un lado. ¡No es cierto!, diría Goku. Los ojos de Vegeta se volverían completamente rojos. Sonreía de manera siniestra. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue y golpearía a Goku fuertemente en el pecho. Goku saldría despedido lejos con una importante herida en su pecho. Luego Vegeta se lanzaría con todo hacia Bills, pero antes de llegar se detendría. Algo en la presencia de Bills lo haría retroceder. Vaya, estás corrompido, pero no eres tonto, diría Bills. Vegeta huiría de allí, mientras que vemos a Goku en el suelo. Además, la energía de corrupción lo estaba afectando de nuevo. No otra vez, diría Bills. Cielos, así no progresará, diría Whis. Whis curaría a Goku. Su herida quedaría cerrada de nuevo, pero la energía de corrupción estaba allí esparciéndose de nuevo. No puede ser, no de nuevo, diría Goku. Whis, ¿me ayudas con esto? Lo siento, pero no puedo estar curándolo a cada rato. Deberá de ser capaz de rechazarla por usted mismo, diría Whis. Whis, creo que hay que dejarlo con Mo, diría Bills. ¿De verdad? Pensé que tenía mala relación con Mu, diría Whis. Es la única manera de que aprenda a rechazar la corrupción por sí mismo, diría Bills. ¿Quién es Mu?, diría Goku. Ya lo verás, diría Bills. Nuestros amigos emprenderían viaje por el espacio. Llegarían a un planeta realmente extraño, ya que todo en él eran cristales gigantes. No lo entiendo, ¿qué lugar es este?, diría Goku. Es el planeta con más energía mística de todos los universos, diría Bills. ¿Y cómo se llama?, diría Goku. Planeta místico, diría Whis. ¿De verdad? ¿No tenían otro nombre para ponerle?, diría Goku. Lleva su nombre por algo lógico, diría Bills. Es más razonable que la Tierra. Se llama planeta Tierra, está hecho 70% de agua. Al llegar se encontrarían con un anciano de baja estatura muy particular. ¿Qué haces aquí, gato pelado?, diría Mu. ¡Cierra la boca, inspector de zócalos!, diría Bills. Señores, no es momento para pelear, diría Whis molesto. ¿A lo que vinimos? Oye, eso es, diría Mu al observar la energía de corrupción sobre Goku. Precisamente lo trajimos por esto, diría Whis. No puede ser. Se supone que no existen más entidades con energía de corrupción. ¿Quién hizo esto?, diría Mu. Fu, diría Goku. No puede ser. Se supone que está muerto, diría Mu. Supones mal, está vivo y es tu culpa, diría Bills. Se supone que eres tú quien liberaba la corrupción con su poder místico. Hijo, ven aquí, diría Mu. Mu llevaría a Goku frente a un cristal. Tócalo, diría Mu. Goku apoyaría su mano en el cristal. La energía de corrupción saldría de su cuerpo entrando en el cristal, para luego ser purificada. ¿Qué fue eso?, diría Goku. Eso es el poder místico, diría Mu. Solo el poder místico puede contrarrestar la corrupción. Vaya, es increíble, diría Goku. Goku, te quedarás aquí entrenando, diría Bills. Tendrás que ser un portador del poder místico si quieres detener a Fu. Oye, ¿por qué no lo haces tú?, diría Mu. ¿No que el más fuerte, el dios más poderoso y todas esas cosas? No provoques la ira de un dios de la destrucción, diría Bills. O te las verás conmigo. Los dioses de la destrucción nos encargamos de destruir, no de salvar a las personas. Noto que ustedes dos no se llevan nada bien, diría Goku.
Es que ambos tuvieron un romance con la misma mujer y al mismo tiempo, diría Whis. ¡Whis! Diría Bills entre dientes. Hubiera seguido con ella si este tonto no le hubiera hecho todas esas promesas vacías, diría Moo. ¡Cierra la boca! ¡Todo fue por tu culpa! ¡Yo había llegado primero! Diría Bills fuera de sí. Señor Bills, creo que tenemos que irnos, diría Whis. Whis y Bills se irían de allí, dejando a Goku con su nuevo maestro. De esa manera Goku sería entrenado por Moo para dominar el poder místico. Entonces, eso del poder místico, ¿cómo funciona? Diría Goku. No es algo que pueda definirlo con pocas palabras, diría Moo. La energía mística es todo un arte. Moo crearía una bola de ki en su mano, solo que no era ki común, sino energía mística. Se ve como una bola de ki normalita, diría Goku. ¿En serio? Diría Moo. Moo colocaría la bola de ki sobre Goku. Este quedaría rodeado por una intensa energía que dañaría su cuerpo. Tras varios segundos de sufrimiento, Goku caería de rodillas exhausto. ¡Maldición! ¡Eso dolió!, diría Goku. Pero... no lo entiendo. ¿Solo era un poco de energía? Esa es la naturaleza de la energía mística. Es la concentración de la energía base en algo que se ve tan inofensivo que oculta su intensidad, diría Moo. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la energía de la corrupción?, diría Goku confundido. Que la energía de la corrupción y la energía mística son opuestas. Se anulan una a la otra, diría Moo. Con ellas podrás no solo derrotar a Fu fácilmente, sino también salvar a todas las personas inocentes que sean afectadas con ella. Mi amigo Vegeta fue poseído por ella y amplificó sus poderes a niveles increíbles, diría Goku. Eso es malo porque la energía de corrupción consume el cuerpo, diría Moo. Si no ayudas a tu amigo cuanto antes, morirá en cuestión de un par de años. Será consumido por sí mismo. No puede ser, diría Goku desconcertado y preocupado. En alguna parte del universo 7, Vegeta se encontraba con Fu. Al estar contaminado con la energía de corrupción, estaba completamente controlado por Fu, por lo que todas las personas en las que Fu usara su energía de corrupción quedarían bajo su dominio. Muy bien, contigo tengo un buen espécimen, diría Fu. Ahora cumplirás todas mis órdenes. Así es. Amo Fu, diría Vegeta. Ahora quiero que me sigas a todas partes. Necesito planetas de los que pueda alimentarme, diría Fu. Fu y Vegeta comenzarían a viajar por distintos planetas, ya que Fu necesitaba recuperar sus poderes. Todos estos años que permanecí dormido me debilitaron. Necesito absorber la energía de varios planetas para volverme realmente fuerte, pensaría Fu. Dentro de poco me vengaré de todas las personas que se pusieron en mi camino, en especial de ese viejo tonto de Moo. En el planeta místico, Goku se encontraba meditando con Moo supervisándolo. Oye, ¿de verdad esto funciona?, diría Goku. Tú solo medita, el resto sale solo, diría Moo. Pero, ¿tengo que pensar en algo?, diría Goku. No, no tienes que pensar. Así que guarda silencio y medita, diría Moo de mal humor. Pero me aburro. Enséñame a usar ese poder místico de una vez por todas, diría Goku. Te estás volviendo muy irritante, diría Moo. Medita y cierra la boca. Goku volvería a meditar, aunque no se veía muy convencido. Lo único que tienes que hacer es calmar tu alma y no dejar que nada te altere, diría Moo. Goku se veía tenso. Moo lo notaría, aunque poco a poco su alma se iría relajando. Los cristales que estaban cerca de Goku comenzarían a cambiar de tonalidad de acuerdo a su energía. Vaya, parece estar lográndolo. Ahora veamos su paciencia, pensaría Moo. Moo se acercaría a Goku y lo soplaría en la nuca. Oye, ¿qué haces?, diría Goku molesto. Moo golpearía a Goku en la nuca lanzándolo varios metros lejos. Goku impactaría contra uno de los cristales golpeándose en el rostro. ¡Cielos! No pensé que fuese tan fuerte, pensaría Goku. ¡Eres un tonto! Te dije que tenías que estar relajado, diría Moo. Pero si me soplaste en la nuca, diría Goku. De eso se trata, de nunca perder el control, diría Moo. Oye, ¿no te ves como alguien que sepa lo que dice que tengo que hacer?, diría Goku. Aquí el maestro soy yo, así que cumple mis órdenes, diría Moo. Goku se lanzaría con todo hacia Moo, lo golpearía fuertemente en el estómago. Moo tosería sangre, el golpe había sido fuerte.
diría Goku al retroceder. Mu no se veía muy alterado. Continúa meditando. Diría Mu mientras sujetaba su estómago. Oye, ¿no te duele? Diría Goku. Claro que me duele, pero eso no cambiará nada. Diría Mu. Medita y controla tus emociones. Ese viejo maldito. Pensaría Goku. Le hice mucho daño, sin embargo su golpe fue muy potente. Goku se sentaría y retomaría su meditación. En ese momento en que Goku cierra los ojos, Mu iría hasta uno de los cristales y apoyaría su mano en él. La herida de su estómago comenzaría a sanar poco a poco. Un poco más y me mata. Tengo que estar más atento. Pensaría Mu. ¿Acaso se está curando? Pensaría Goku. No sé cómo lo hago, pero siento algo rejuvenecedor en su ki. Momentos más tarde vemos a Vegeta y Fu llegar al planeta Yadrat. Muy bien, haz lo tuyo. Diría Fu. Vegeta saldría despedido hacia todos los habitantes y comenzaría a atacarlos a todos. Al no ser consciente de sí mismo, asesinaría sin piedad a cada uno de ellos. No me sirve de nada esclavizar seres como ellos. No producen nada útil y son muy débiles. Diría Fu. De pronto uno de los Yadrat llegaría a Fu. Este se veía distinto al resto. Oye, tú debes de ser Fu, el sujeto que manipula a ese Saiyajin. Diría el Yadrat. Eres muy observador. Diría Fu. El Yadrat se lanzaría con todo hacia Fu. Para su sorpresa llegaría con un rodillazo bajo su mentón que lo haría caer al suelo. Fu no se esperaba que un Yadrat pudiese ser tan fuerte. ¡Rayos, me las vas a pagar! Diría Fu. El Yadrat elevaría su ki al máximo y lanzaría una lluvia de bolas de ki hacia Fu. Este las rechazaría todas con su espada. Luego Fu iría contra el Yadrat, pero este desaparecería con la teletransportación. Al instante el Yadrat estaba detrás de Fu y lo derribaría con una patada en su nuca. Fu caería al suelo, aunque se pondría en pie enseguida. No está nada mal, diría Fu. Jamás pensé que alguien de una raza tan débil llegase a tal poder. Cuando todos son débiles, uno se ve obligado a ser fuerte por los demás. Diría el Yadrat. Esa es mi motivación. Sí, motivación, mis amigos y esas porquerías. Diría Fu. ¡Ya lánzate! ¡No te quieras pasar de listo conmigo! Diría el Yadrat. El Yadrat se lanzaría con todo hacia Fu, lo atacaría con una serie de golpes consecutivos, pero Fu sostendría sus manos y comenzaría a forcejear. El Yadrat notaría la sonrisa tramposa de Fu. No se imaginaba que por un simple contacto podría quedar infectado. El Yadrat notaría la energía oscura en sus manos. La corrupción estaba actuando. Poco a poco el Yadrat quedaría debilitado. ¡Tú eres un tramposo!, diría el Yadrat. ¡Cierra la boca! Esto no es un torneo del poder, diría Fu. Poco a poco el Yadrat quedaría totalmente poseído por la corrupción. De esa manera obedecería las órdenes de Fu. Ahora ve con Vegeta y destruye a todos los habitantes, diría Fu. Sí, mi señor, contestaría el Yadrat. El Yadrat y Vegeta seguirían con los destrozos en todas partes. Bueno, ahora que tengo dos trabajando para mí, dudo mucho que alguien me moleste, diría Fu. Fu apoyaría sus manos en el suelo, comenzaría a absorber toda la vitalidad del planeta. Poco a poco iría recuperando gran parte de sus poderes. Los mares se secarían, las plantas morirían y el cielo se oscurecería formándose gran cantidad de nubes. Eso es, se siente tan bien, diría Fu. El planeta quedaría muerto por completo. Incluso los Yadrat sobrevivientes perderían la vida. Solo quedarían Vegeta y el Yadrat que había atacado a Fu. Luego los tres se irían de allí a su próximo objetivo. Whis lo estaba observando todo y se lo mostraría a Bills. Señor Bills, creo que esto ya es algo que debe de atender, diría Whis. Vamos, tiene que ser una broma, diría Bills. Podría hacerse más fuerte que antes, diría Whis. Debería de hacerse cargo Mu. Después de todo, es su trabajo, diría Bills. Entiendo que siga enojado por él, pero recuerde su edad, diría Whis. No es ni la mitad de lo que era antes. Sí, como sea, diría Bills. Whis y Bills irían en busca de Fu. Este ya se encontraba en otro planeta. Vegeta y el Yadrat ya habían eliminado a la mayoría de los habitantes, por lo que Fu podría absorber la vitalidad de ese planeta. Fu sentiría como su poder seguía creciendo. Esto se siente extremadamente bien, diría Fu. Luego Whis y Bills llegarían. Creo que llegamos un poco tarde, diría Whis. Bills, ya me suponía que estabas demorando en llegar, diría Fu. Veo que aún me recuerdas, diría Bills. Sí, no sabes el desprecio que te tenía. Andabas por ahí creyéndote superior a todos sin que te importe nada, diría Fu. Que me hayas ignorado de esa manera lo consideré un insulto. Ignoro las cosas que no son importantes, diría Bills. Pero ahora estás aquí, diría Fu. No te pases de listo, diría Bills. Vegeta y el Yadrat llegarían a un lado de Fu. ¡Vamos!
¡Atáquenlo! diría Fu. Vegeta y el Yadrat se lanzarían con todo hacia Bills. El dios de la destrucción los arrojaría lejos de un simple golpe. Vine a acabarte a ti. Diría Bills mientras su cuerpo manifestaba energía de Hakai. No puede ser. Condenado desgraciado es más fuerte de lo que pensaba. Pensaría Fu. Bills iría hacia Fu. Lo golpearía fuertemente en el estómago. Fu quedaría encorvado. Te lo dije. No eres nadie para mí. Diría Bills. Fu sorprendería a Bills con un golpe bajo su mentón. El dios de la destrucción caería al suelo con un dolor insoportable bajo la pera. ¡Desgraciado! Diría Bills. No te confíes. Cuando menos lo esperes, te mataré. Diría Fu. Fu y Bills se lanzarían el uno al otro. Ambos comenzarían a intercambiar golpes entre sí. Bills tendría serios problemas para derrotar a su rival. No imaginaba que podía hacerse tan fuerte. En un momento Fu y Bills se golpearían el rostro al mismo tiempo con un golpe de puño. Ambos retrocederían y estudiarían a su rival. Nada mal. Pero creo que no eres tan fuerte como decían. Diría Fu. Eso es porque duerme mucho y ha dejado de entrenar. Diría Whis. Oye, eso no ayuda. Diría Bills. De pronto, Vegeta y el Yadrat aparecerían. Saltarían a lo alto del cielo y lanzarían un gran ataque de ki hacia Bills. Si bien los ataques no eran lo suficiente para detener al dios de la destrucción, al momento de esquivarlos Fu llegaría a Bills y con su espada le aplicaría un corte en la espalda. Bills gritaría de dolor, pero Fu lo atacaría en la herida con un ataque de ki. Bills rodaría varios metros por el suelo. No puedes ser tan distraído, diría Whis. Tienes suerte de que la corrupción no funciona en los dioses. De lo contrario, ya te habría hecho mi esclavo, diría Fu. Fu patearía a Bills en el estómago, haciéndolo rodar varios metros más. Solo eres un inútil, diría Fu. Fu lanzaría una estocada para rematar a Bills, pero el dios de la destrucción sujetaría la espada con su mano. Luego trataría de destruirla con energía de Hakai, pero la espada se resistía. El poder de la corrupción está más allá del Hakai, diría Fu. Aún así, no solo soy un dios por usar Hakai, diría Bills. Bills se pondría en pie a pesar del esfuerzo que hacía Fu. Lograría quitarle su espada a pesar de cortarse la mano. Ahora verás lo que es bueno, diría Bills. Bills crearía una gran bola de energía de Hakai y con ella atacaría a Fu. Este trataría de resistirla con sus manos, pero la presión era enorme. Aún así, a pesar de alejarse varios metros, lograría frenarla. ¡imposible!, diría Bills aterrado. Fu comprimiría la bola de Hakai al elevar su ki. Se podría ver en sus brazos cómo las venas resaltaban por el esfuerzo. Finalmente la desaparecería por completo. ¡No puede ser cierto!, diría Bills. Gracias por esta pelea. Gracias a esto pude recuperar un poco de mi condición, diría Fu. Fu aumentaría su ki haciendo temblar el planeta entero. Bills se pondría en guardia sabiendo que no la tendría nada fácil. No puede ser que este sujeto sea tan fuerte. Debí de encargarme de él antes, diría Bills. Por otro lado, en el planeta místico, Goku seguía con su meditación. Mu lo vigilaba. Parece que lo está logrando. Este planeta lo está aceptando, pensaría Mu. Algunos de los cristales comenzarían a brillar. Goku notaría la energía mística asimilándose con su cuerpo. De pronto Mu lanzaría una bola de ki, pero Goku la detendría con tan solo la punta de su dedo y sin siquiera interrumpir su meditación. La bola de ki quedaría flotando en el aire. ¡Vaya! ¡De verdad lo logró!, diría Mu. Goku se pondría en pie. Creo que ya estoy listo, diría Goku. Goku diría eso muy decidido. Goku se sentía más que listo para usar el poder místico. ¿Con que estás listo?, diría Mu. Así es, diría Goku. No lo creo, diría Mu. ¿De qué estás hablando?, diría Goku. No estás listo, aún te falta, diría Mu. Escucha, asimilaste el poder místico en tu cuerpo, pero eso no significa que le saques el mejor uso. Ni siquiera has probado tu poder místico en algunas de tus transformaciones. ¿Qué quieres decir con eso?, diría Goku confundido. Ay, qué tonto. ¿Que no has usado el poder místico en tus transformaciones? ¿Es muy difícil de entender?, diría Mu. Oye, no seas tan duro conmigo, diría Goku. Pues ponlo a prueba, diría Mu. Goku rodearía su cuerpo de energía mística. Los cristales a su alrededor comenzarían a brillar con distintas tonalidades de colores. Goku sentía que lo tenía controlado, pero al momento de usar el Super Saiyajin perdería el poder místico por completo. No es cierto, diría Goku. Te lo dije, diría Mu. ¿Y ahora cómo le hago?, diría Goku. Tienes dos formas de dominarlo, la lenta o la rápida, diría Mu. ¿Y cuál es la rápida?, diría Goku. En combate con un enemigo que de verdad te dé problemas, diría Mu. ¿Y la lenta?, diría Goku. meditando de nuevo pero en cada una de tus formas.
Eso sí, cada transformación la meditación será más difícil y requerirá más tiempo. Cielos, pero no tengo tanto tiempo, diría Goku. no me importa. Fu no es tan fuerte. Goku desaparecería de allí con la teletransportación. Es un idiota. Fu debe de estar fortaleciéndose en este momento. Diría Mu furioso, hasta que se da cuenta de algo. Oh, pero no le conté que Fu se podía fortalecer absorbiendo la vitalidad de los planetas. Supongo que fue mi error. Fu y Bills mantenían una pelea reñida. Goku llegaría de la nada. ¡Señor Goku, qué sorpresa!, diría Whis. Oye, ¿qué hace este tonto aquí? Diría Fu. Fu lograría derribar a Bills con una patada. Vine a pelear contigo, diría Goku seriamente. Goku usaría su poder místico. Fu lo notaría. ¿Con qué tienes poder místico? Diría Fu. No creas que con eso es suficiente. Goku, aún no puedes pelear contra él. Diría Bills. Goku se lanzaría con todo hacia Fu, pero el Yadrat y Vegeta se colocarían en su camino. Oigan, ¿qué hacen? Diría Goku. El Yadrat y Vegeta lanzarían un ataque de ki derribando a Goku. Este saldría despedido varios metros lejos. No puede ser, estos dos son un problema, diría Goku. Vegeta y el Yadrat llegarían a Goku. Lo atacarían con una serie de golpes consecutivos desde cada lado. Goku lograba esquivar sus ataques, pero solo se podía limitar a esquivar y no a responder. En un momento, tanto Vegeta como el Yadrat atacarían a Goku con una patada en su pecho que lo haría caer al suelo. Maldición, aunque el poder místico me dé más poder, si no me transformo, no será suficiente, diría Goku. Fu y Bills seguirían combatiendo entre sí. Bills ya se encontraba muy adolorido como para seguir peleando. La herida en su espalda le molestaba demasiado. Fu estaba cansado, pero aún así se veía en mejores condiciones. ¡Ya me tienen harto! ¡Pasaré sea como sea!, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin perdiendo su energía mística. ¡Vamos! ¡Tengo que poder lograrlo!, diría Goku. En ese momento Mu lograría llegar. ¡Cielos! Ese viaje fue intenso, diría Mu. Señor Mu, ¿qué lo trae por aquí?, diría Whis. ¿Tú qué crees?, diría Mu. Vegeta y el Yadrat atacarían a Goku con todo. Cada uno conectaría un ataque por turno. Si no usas el poder místico, no podrás sanarlos, diría Mu. En un momento el Yadrat lanzaría un golpe de puño, pero Goku lograría sujetarlo de su muñeca. El Yadrat trataría de liberarse, pero se le haría imposible. De pronto la energía mística rodearía a Goku. Poco a poco en el contacto con el Yadrat lograría quitarle la energía de corrupción. ¡Vaya, lo está logrando!, diría Whis. Eso es, Goku. ¡Lo estás haciendo bien!, diría Mu. ¡Maldición! ¡Ese tonto de Mu está aquí!, diría Fu. Mejor no me arriesgo, son demasiados. Fu arrojaría una bola de ki al suelo que desataría una gran polvoreada. De esa manera lograría escapar de allí. ¡Maldito!, diría Bills. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue. Goku terminaría de quitarle la energía de corrupción al Yadrat. ¡Goku! ¿Crees poder contra él?, diría Mu. Tendré que hacerlo, diría Goku. Goku y Vegeta se lanzarían el uno contra el otro chocando sus puños entre sí. Generarían un gran estruendo. Luego comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. No lo entiendo, diría Bills a Whis. Vegeta está en Super Saiyajin Blue con la energía de corrupción fortaleciéndolo, mientras que Goku solo está en Super Saiyajin solo con la ventaja del poder místico, diría Whis. Si no fueras tan distraído, sabrías el potencial de la energía mística, diría Mu. Cierra la boca, diría Bills. Goku en un momento golpearía fuertemente a Vegeta en el rostro obligándolo a retroceder varios metros. Luego le aplicaría una llave desde atrás. En ese momento de contacto Goku usaría su poder místico para purificar a Vegeta. Vegeta gritaría de dolor, mientras la corrupción dejaba su cuerpo. Al final Vegeta quedaría inconsciente al igual que el Yadrat. No está mal, diría Mu. ¡Cielos! Me siento cansado, diría Goku. Los párpados de Goku le pesarían. Regresaría a su forma base y caería sentado. La corrupción y el poder místico se cancelan, diría Mu. Purificar personas de corrupción genera un gran desgaste. No es para menos. Ya me di cuenta, diría Goku. Cielos, esto salió mal. Fu logró escapar, diría Bills. No pasa nada. En cuanto me recupere iremos por él, diría Goku. No es tan simple, diría Whis. Fu se hace fuerte fortaleciéndose a base de absorber planetas. Si no nos damos prisa, recuperará el total de sus poderes. Cielos, esto se pone difícil, diría Goku. Nuestros amigos regresarían a la Tierra. Con ellos iría Mu. Vegeta y el Yadrat despertarían después de unas horas. ¿Qué fue lo que pasó?, diría Vegeta al despertar. Vegeta, al fin despiertas, diría Bulma. ¿Qué sucede?, diría Vegeta. No lo recuerda porque estuvo poseído por la corrupción, diría Whis. ¿Corrupción?, diría Vegeta. Vegeta, lo que afectó a Goku te controló por completo, diría Bulma. Oh,
entiendo. diría Vegeta apagado. El Yadrat despertaría. Estaba realmente mareado, ¿En dónde estoy? diría el Yadrat. Veo que usted también despertó. Diría Whis. ¿Qué está pasando? Diría el Yadrat ya que no recordaba nada. Oye, no te preocupes, con nosotros estarás a salvo. Diría Bulma. El Yadrat observaría a Vegeta. Recordaba cómo este estaba matando a sus amigos. ¡Desgraciado! Diría el Yadrat furioso. El Yadrat se lanzaría con todo hacia Vegeta. Lanzaría un golpe de puño, pero Vegeta sujetaría el golpe desde la muñeca. ¡Maldito asesino! Diría el Yadrat furioso. Vegeta, ¿acaso tú? Diría Bulma desconcertada. Supongo que maté a sus amigos mientras estaba siendo controlado. Diría Vegeta. El Yadrat conectaría una patada en el rostro de Vegeta arrojándolo lejos. Luego iría con todo hacia él, pero Whis se pondría en su camino. No lo culpe, después de todo, no estaba en uso de su cordura. Diría Whis. ¡Ese desgraciado mató a mis amigos! Diría el Yadrat. Lo vi con mis propios ojos. Quizás no lo sabes, pero fuiste afectado igual que él. Diría Bills. Un momento. ¿Qué quieres decir? Diría el Yadrat. Que también fuiste gobernado por la corrupción. Diría Bills. Así que lo ayudaste a matar a tus habitantes. No, no puede ser. Diría el Yadrat. De no ser por el señor Goku, seguiría afectado por la corrupción. Diría Whis. ¿Qué pasó con mi planeta? Preguntaría el Yadrat apagado. Todos murieron y el planeta murió. Fu absorbió su energía. Diría Bills. El Yadrat quedaría desconcertado. No sabía cómo actuar. Oye, no te pongas mal. No era tu culpa después de todo. Diría Bulma. Si quieres puedes quedarte con nosotros. Yo... Diría el Yadrat. Quédate. Diría Vegeta al pasar a un lado de él. Whis, ¿en dónde está Kakaroto? Se encuentra con el señor Mu. Diría Whis. Está practicando sus poderes místicos. ¿Poderes místicos? Diría Vegeta. Goku estaba fuera meditando bajo la guía de Mu. Mu trataba de molestarlo de distintas maneras para interrumpir su meditación, pero no lograba hacerlo. Goku se veía con una voluntad inquebrantable. Parece que lo está logrando. Pensaría Mu. Kakaroto, ¿qué tanto haces? Diría Vegeta. Vegeta, estoy ocupado. Diría Goku sin abrir los ojos. Oye, insecto, a mí no me ignores. Diría Vegeta. Ante la falta de respuesta de Goku, Vegeta le lanzaría una bola de ki. Goku crearía una barrera sobre él deshaciendo la bola de ki por completo. Vegeta quedaría desconcertado ante la energía que expresaba Goku. ¿Qué fue eso? Diría Vegeta. Ese es el poder místico. Diría Mu. No te preocupes, Goku se hará cargo de todo. El Kaioshin llegaría de la nada. Por Dios, al fin los encuentro. Diría el Kaioshin. ¿Qué es lo que quieres? Diría Vegeta. Un sujeto muy peligroso está atacando distintos planetas. Se está beneficiando de la energía de estos planetas y se hace más fuerte en cada uno de ellos. Diría el Kaioshin. Vaya, nunca pierdes la costumbre de enterarte tarde. Diría Bills. Señor Bills, Diría el Kaioshin desconcertado. ya lo sabemos todo. Por eso el señor Goku está entrenando el poder místico. Diría Whis. Oh, entiendo. Diría el Kaioshin. ¿Acaso es un Kaioshin? Diría Mu. Sí, es que no lo ha conocido ya que es relativamente nuevo. Diría Whis. Cielo, se ve muy joven. Diría Mu. Disculpe. Diría el Kaioshin. Sí, te disculpo. Diría Mu. ¿Sabe dónde está Fu de casualidad? Diría Whis. Acaba de atacar el planeta Namek. No dejó nada con vida. Diría el Kaioshin. Goku abriría los ojos manifestando una oleada de energía. Señor Goku, Diría Whis al notar el poder de Goku. tengo que ir por él. Diría Goku. Ya no será necesario. Diría Whis al observar su báculo. ¿De qué estás hablando? Diría Bills. Viene directo para aquí. Diría Whis. Ese desgraciado debe de querer absorber este planeta. Diría Bills. No, nada de eso. Diría Whis. Creo que Fu ha completado la energía que necesitaba. Ha alcanzado el máximo poder. Lo esperaré. Diría Goku seriamente. Goku, ¿crees que estás listo? Preguntaría Mu. ¿Listo o no? Tengo que acabarlo. Diría Goku. Fu llegaría a la Tierra, tomaría a todos por sorpresa con su gran poder. Destellos de energía oscura brotaban por su cuerpo. Con que aquí están todos. Diría Fu. Y tú también, Mu. Fu, maldita basura. Se supone que te había matado en el pasado. Diría Mu seriamente. Eso fue lo que te hice creer. Diría Fu. Fu desencadenaría una gran cantidad de energía alrededor de su cuerpo. Vegeta y el Yadrat se pondrían en guardia para atacar. No lo hagan. Si tengo que purificarlos de nuevo, gastaré energía de manera innecesaria. Diría Goku. Oh, veo que has dominado la energía mística. Diría Fu. Pero no creas que con eso podrás derrotarme. Te haré pagar por todos los seres vivos que mataste.
diría Goku. Goku a gran velocidad se lanzaría con todo hacia Fu. Llegaría con un golpe de puño que este cubriría. Al contacto, la energía de corrupción se esfumaba al tocar su cuerpo. ¡Nada mal! Diría Fu emocionado. El poder de Fu es algo que hasta a mí me da miedo. Diría Bills. El señor Goku y el señor Fu lo han superado por mucho. Diría Whis. Creo que es una señal de que debe de entrenar. Le sugeriría Whis a Bills, muy preocupado por su estado físico y cómo los mortales lo habían superado completamente al dios de la destrucción. Goku estaba decidido a darlo todo en este combate. Aunque aún no había dominado el poder místico en todas sus transformaciones, no podía quedarse de brazos cruzados dejando que Fu hiciese lo que quisiese. Espero que estés listo, Goku. Diría Fu. Lo mismo de ti, diría Goku. Goku y Fu se pondrían en guardia mientras que el resto de nuestros amigos presentes se apartarían todos juntos. Espero que hayas hecho las cosas bien con Goku. Diría Bills a Mu. No molestes, solo observa. Diría Mu. Goku usaría su forma mística sumada al Super Saiyajin. Fu quedaría realmente sorprendido. Nada mal, pero no es suficiente. Diría Fu. Fu se lanzaría con todo hacia Goku. Comenzaría a atacarlo con todas sus fuerzas. Goku de momento se limitaba simplemente a bloquear sus ataques. La velocidad de Fu era algo que no debía de subestimar. ¡Maldición, es muy rápido!, diría Goku. En un momento, Fu conectaría un fuerte golpe en su pecho enviando lejos a Goku, aunque este afirmaría su postura raspando sus pies por sobre el suelo para no perder la guardia. Interesante, pero no es suficiente. Fu lanzaría varios ataques de ki hacia Goku. Este se movería de lado a lado esquivándolos. No lo entiendo, ¿por qué no ataca y solo se dedica a esquivar? Diría Vegeta. Déjalo, sabe que aún debe de afinar su nuevo estilo. Diría Mu. Fu en un momento desaparecería y llegaría frente a Goku como si nada. Luego de eso le daría un fuerte golpe de puño en su estómago que lo dejaría sin aliento para luego con un ataque de ki en su pecho lanzarlo lejos. Creo que Mu no te ha entrenado nada bien, diría Fu. Eres un debilucho. Esa energía mística no te ha servido de nada. No puedo seguir mucho tiempo así. Tengo que hacer algo, pensaría Goku. Goku se pondría en guardia y comenzaría a cargar ki. Entonces recordaría las palabras de Mu. Hay dos formas de dominar el poder místico. La forma rápida y la forma lenta. Recordaría Goku las palabras de Mu. Goku gritaría expulsando su ki. Lograría usar el Super Saiyajin fase 2, pero perdería el poder místico. ¡Es un tonto!, diría Bills furioso. Así solo te haces más débil, diría Fu. Fu se lanzaría hacia Goku con un golpe de puño, pero Goku sujetaría el ataque como si nada. De pronto su cuerpo se rodearía de aquella energía mística. No te creas mejor que yo, diría Goku. ¿Qué?, diría Fu desconcertado. Goku conectaría un fuerte golpe en el pecho de Fu que lo lanzaría lejos. Lo haría caer al suelo aunque este se pondría en pie tan pronto como podría. Fu se tocaría el pecho. El golpe había sido letal. No es cierto, diría Fu furioso. Ahora prepárate para la verdadera pelea, diría Goku. ¡Eso fue increíble!, diría Bills desconcertado. Está usando el método rápido, diría Mu. Fu lanzaría varios ataques de ki desde la distancia. Goku se movería de lado a lado esquivándolos, solo que en este caso sin cambiar mucho su postura, demostrando que aquello no era suficiente para él. Luego Goku comenzaría a avanzar hacia Fu sin verse con dificultad. Llegaría a él con una patada que lo lanzaría lejos. Después Goku seguiría a Fu mientras este se desplazaba a gran velocidad. De una patada con ambas piernas lo haría estrellarse contra el suelo. Espero que lo derrote pronto antes de que el señor Fu salga con una sorpresa, diría Whis. Fu estaba enterrado varios metros en un gran pozo. Goku lanzaría varios rayos de ki hacia Fu, generando una cadena de explosiones. Aún así, Fu estallaría su ki creando una gran manifestación de energía. Se elevaría a gran velocidad igualando su altura. Fu se veía realmente furioso. Además que respiraba con dificultad y tenía rasguños y quemaduras por todas partes. Eres un maldito desgraciado. ¿Te atreves a burlarte de mí?, diría Fu fuera de sí. Fu comenzaría a elevar su ki. Goku se pondría en guardia prestando atención a la situación. No puede ser, Fu es más fuerte en realidad, diría Bills. No me esperaba que escondiera su verdadero potencial, diría Mu. Este Saiyajin está dominando el poder místico en cada una de sus transformaciones. Si dejo que lo haga en su última transformación, no tendré oportunidad alguna, pensaría Fu. Fu y Goku se lanzarían con todo el uno al otro. Ambos chocarían sus puños entre sí creando un gran estruendo. ¡Desgraciado! ¡Solo ocultabas tu verdadero poder!, diría Goku furioso. Los verdaderos guerreros sabemos que nunca debemos de demostrar todo lo que somos capaces solo por alardear, diría Fu.
Fu y Goku comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. Ambos demostraban tener el mismo poder. Seguirían así por un buen rato dando lo mejor de cada uno. Goku golpearía fuertemente el estómago de Fu. Fu respondería golpeando el rostro de Goku. Luego ambos se trenzarían las manos y comenzarían a forcejear entre sí. Realizaban toda la fuerza posible para demostrar quién era el más fuerte. Ese viejo tonto de Mu te ha enseñado sus trucos, pero no será suficiente, diría Fu. ¡Cierra la boca y pelea!, diría Goku. Ambos se darían un cabezazo el uno al otro una y otra vez. En el último ataque ambos se separarían. Se verían realmente agotados. La pelea está reñida, diría Bills. No seas tonto, Goku la tiene ganada, diría Mu. Mientras más siga peleando Goku, se le hará más fácil dominar el poder místico. Aún tiene más transformaciones, sin embargo Fu está en su máximo. Ambos se lanzarían ataques de ki desde la distancia. Estos ataques chocarían entre sí creando una serie de explosiones por todas partes. En un momento Fu lanzaría una gran bola de ki que había creado, y Goku la sostendría para evitar que impactara en la tierra. ¡Maldito tramposo!, diría Goku. Luego Fu incrementaría la potencia de aquella bola de ki para que Goku tuviese más dificultad. No creas que ese es mi objetivo, diría Fu. Fu gritaría liberando gran cantidad de energía de corrupción. Esta misteriosa energía rodearía a Fu a lo largo de varios metros de su cuerpo. ¿Qué hace?, diría Goku desconcertado. Goku lograría lanzar la bola de ki hacia el cielo, pero era demasiado tarde para cancelar los planes de Fu. Fu estallaría su energía de corrupción lanzando una serie de rayos hacia todas partes. Todos estos ataques impactarían en torno a todo el planeta. ¿Qué es lo que hace?, diría Goku desconcertado. No puede ser. Está contaminando a la Tierra con energía de corrupción, diría Whis. Señor Goku, deténgalo ahora mismo. ¡Fu!, diría Goku furioso al lanzarse con todo hacia él. Goku llegaría con un poderoso golpe de puño. Fu se vería obligado a interrumpir su técnica. De todas maneras, el daño ya estaba hecho. Fu resistiría el ataque de Goku. Ahora elige pelear conmigo o salvar a los terrícolas, diría Fu. ¿Qué?, diría Goku confundido. En esa distracción debido a las emociones de Goku, Fu lo patearía bajo el mentón lanzándolo varios metros lejos. Fu aprovecharía para huir de la Tierra. Vegeta y el Yadrat se encontraban a salvo de la técnica de Fu gracias a una barrera que había creado Whis. ¡No puede ser ese desgraciado!, diría Goku al regresar a su forma base. Goku cerraría los ojos y trataría de concentrar su ki para sentir la energía de la Tierra. Se daría cuenta que la gran mayoría estaba siendo afectada por la energía de la corrupción de Fu. No puede ser, ese desgraciado de verdad contaminó casi toda la Tierra, diría Goku. Goku descendería a suelo firme. Usaría el poder místico para contrarrestar el ataque de Fu. Goku, detente, diría Mu. Goku enviaría parte del poder místico al suelo. Este viajaría varios metros, pero era realmente insuficiente para cumplir con lo que necesitaba. No puede ser, es muy poco, diría Goku. No, Goku, así no funciona. Si lo haces con todo tu poder, solo salvarás el 5% de la Tierra, diría Mu. Tiene que ser una broma, diría Goku. Fu usó mucha de su energía para eso. Solo buscaba hacer tiempo, diría Whis. Pero aquellos afectados están atacando a los demás en este mismo momento. Mueren personas ahora mismo, diría Goku nervioso. Vegeta y el Yadrat apenas bajarían la mirada, sabiendo que la Tierra pasaría por el mismo daño que aquellos habían causado un tiempo atrás. Yo lo hago, diría Mu al tronarse los dedos. Mu, no seas tonto, no puedes hacerlo, diría Bills furioso. Señor Bills, ¿qué le pasa?, diría Goku confundido. Señor Goku, será mejor que deje trabajar al señor Mu, diría Whis. Whis, no puedes estar hablando en serio, diría Bills desconcertado. ¿Qué es lo que está sucediendo?, diría Vegeta confundido. Ya lo verá, diría Whis. Mu, por favor, dime que puedes solucionarlo, diría Goku desesperado. Sí, no será nada, diría Mu. Ahora aléjense de aquí. Mu concentraría su poder místico liberando gran cantidad de energía. De esa manera juntaría sus manos. Goku estaba confundido. Sentía que Mu estaba usando demasiada energía. Espera, ¿no lo vas a soportar?, diría Goku. Es un idiota, diría Bills entre dientes. ¿De qué estás hablando?, diría Goku. Mu está sacrificando su vida, diría Bills. No puede ser, diría Goku. Goku elevaría su ki para volar hacia él e impedirlo, pero Whis colocaría su mano en su hombro deteniéndolo. ¿Es eso la vida de la Tierra?, diría Whis. Pero, diría Goku sin saber qué pensar en ese momento. Mu liberaría una gran cantidad de energía iluminando todo a su paso. Este expandiría su poder místico a lo largo de todo el planeta, eliminando toda la corrupción de la Tierra. Nuestros amigos quedarían cegados por un momento. Al culminar, vemos a Mu de pie, aunque inmóvil como una estatua. ¡Lo logró!,
diría Goku. Y está bien, señor Goku, llamaría Whis. Es un idiota, no puede hacer algo como eso. Diría Bills furioso, ya que a pesar de sus diferencias con él sentía algo de respeto. Goku iría hasta Mu, le hablaría, pero se daría cuenta que su cuerpo estaba frío. No solo eso, se veía descolorido y no emitía ki. Mu, diría Goku triste. El resto de nuestros amigos se acercarían hasta allí. No puede ser, diría Goku. Sacrificó su vida para salvar a la Tierra, diría Whis. Goku. Escucharía a Goku la voz de Mu. ¿Mu? ¿En dónde estás? Diría Goku. En el más allá, diría Mu. Ahora deberás de ocupar mi cargo. Eres oficialmente el portador del poder místico. Mu, diría Goku apagado. Whis, Diría Bills. Por supuesto, diría Whis. Whis tocaría el cuerpo de Mu y este se convertiría en piedra. ¿Por qué haces eso? Preguntaría Goku. Es un homenaje, diría Whis. Orden del señor Bills. Bills por orgullo esquivaría la mirada. No puedo creerlo, ¿por qué lo hizo? Diría Goku. No es justo que sacrifique su vida de esa manera. Imagino que deberá de pagarle este favor derrotando a Fu, diría Whis. Goku explotaría su ki de ira. ¡No le perdonaré esto a Fu! ¡Aunque me lo ruegue!, diría Goku fuera de sí. Por otro lado, Fu se encontraba en algún lejano planeta descansando. Aquella técnica le había costado mucha energía. Ese maldito de Goku. Tengo que encontrar la manera de hacerme más fuerte. Si usa ese poder místico con sus otras transformaciones, estaré acabado, diría Fu. Fu debería de descansar mientras pensaba en algo, mientras nuestros amigos buscaban el rastro de Fu por todo el universo 7. Fu estaba recuperándose mientras Goku iría al otro mundo a buscar a Mu. Lo encontraría fácilmente gracias a la ayuda de Enmadayo-sama. Al fin te encuentro, diría Goku. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, ya estoy viejo, diría Mu. Además quería que mi muerte te estimulara. No sé si funcione así, diría Goku. Cielos, eres un tonto. Entonces no hubieras venido, diría Mu. Solo piensa que la próxima vez no habrá nadie que se sacrifique por la Tierra. Así que ve a derrotar a Fu de una vez por todas antes de que sea tarde. No deberías de estar perdiendo el tiempo aquí. No puedo hacer nada por mi cuenta. Whis lo está buscando, diría Goku. De todas maneras, no te preocupes. Lo derrotaré. Como sea, vete de aquí. No hagas que el sacrificio de mi vida sea en vano, diría Mu. Mu se iría de allí. Por otro lado, Vegeta llegaría con el Yadrat a la Corporación Cápsula. Todo se veía en ruinas. ¡No puede ser!, diría Vegeta. Esto debe ser resultado del ataque con alguien contaminado por energía de corrupción, diría el Yadrat. Vegeta sin dudarlo entraría a toda prisa en busca de Bulma. El Yadrat iría tras él. ¡Vegeta! Diría Bulma aterrada. Bulma, ¿estás bien?, diría Vegeta. Sí, no sé qué fue lo que pasó, pero Trunks perdió el control. Diría Bulma. Parece que muchos en la Tierra fueron afectados por lo mismo. Fue Fu, diría Vegeta. Espera, ¿hizo lo mismo contigo? Diría Bulma. Sí, así pasó, diría Vegeta. ¿Y él quién es? Diría Bulma. Soy el último habitante del planeta Yadrat, diría el Yadrat apagado. Es un poco complicado de explicar. Deberá de quedar con nosotros hasta que logremos reconstruir su planeta, diría Vegeta. Claro, no veo el problema. Diría Bulma. Entonces, ¿todo está bien? Digamos que aún no del todo, diría Vegeta. Goku llegaría al planeta de Whis, mientras Bills dejaba la estatua de Mu frente a su castillo. Whis en ese momento buscaba el rastro de Fu. Whis, ¿aún no encuentras nada?, diría Goku. Es grande el universo 7, no es tan fácil como parece, diría Whis. Ese desgraciado merece lo peor, diría Bills. No te hagas. Si después de todo te dije para ir a despedirlo y no quisiste, diría Goku refiriéndose a Mu. Cierra la boca, no es asunto tuyo, diría Bills. Esto se pone cada vez más lento. No sé cuánto demoraré, diría Whis. Mientras tanto estaré practicando. No quiero quedarme sin hacer nada, diría Goku. Debió de hacer eso desde un inicio en lugar de despedirse, diría Whis. Goku se quedaría entrenando la forma mística intentando dominarla junto con las otras transformaciones. Horas más tarde vemos a Fu totalmente recuperado. Se escondía en una cueva oculta de todo. Ahora es momento de seguir con mis planes, diría Fu. Ya no puedo fortalecerme con la energía de otros planetas, por lo que tendré que usar el plan B. Fu saldría al exterior del planeta, se elevaría a lo alto del cielo, comenzaría a enviar energía de corrupción a todas partes. Cada uno de los seres vivos sería afectado por ella. Fu comenzaría a agotarse por abusar de esa habilidad, pero era su única esperanza para hacerse más fuerte. ¡Vamos, solo un poco más!, diría Fu.
En pocos minutos todo el planeta sería gobernado por la energía de corrupción. De esa forma el planeta entero sería corrupto. Fu descansaría un momento antes de seguir con su siguiente parte del plan. En cuanto me recupere, seré el ser más poderoso de todo el universo, diría Fu. Por otro lado, Whis lograría dar con Fu. No puede ser, lo encontré, diría Whis desconcertado. ¿Por qué dices que no puede ser? Diría Bills confundido. Goku llegaría al instante. Whis, ¿qué sucede? Diría Goku. Encontré a Fu, pero conquistó un planeta con energía de corrupción, diría Whis. No lo entiendo, ¿por qué haría algo como eso? Diría Goku. Técnicamente no tiene mucho sentido, pero si lo hace es por algo, diría Whis. Tenemos que ir hasta allí cuanto antes. Desde aquí no puedo sentir el ki de Fu, diría Goku. Fu descansaría mientras Whis, Goku y Bills se dirigían a la ubicación de Fu. En un momento Fu lograría percibir el ki de Whis. No puede ser que me hayan encontrado, diría Fu. No tengo tiempo para descansar. Debo de actuar ahora antes de que sea demasiado tarde. Fu se elevaría a lo alto del cielo. Goku y los demás estaban a nada de llegar. De pronto Fu comenzaría a absorber la energía de todos los seres afectados por la corrupción. De esa manera su ki comenzaría a incrementar poco a poco. Finalmente nuestros amigos llegarían aunque era demasiado tarde. No puede ser, ¿qué hace? Diría Goku. Entregó corrupción a los seres vivos para después reclamarla, diría Whis. Ese condenado usó el planeta como una gran fuente de poder. No lo entiendo, diría Goku. Depositó corrupción en los demás, se recuperó y luego la reclamó, diría Bills. Fu terminaría de reunir toda esa energía, logrando una nueva transformación donde su poder aumentaría más allá de sus límites. ¡Maldito desgraciado!, diría Goku furioso. No sabía que podía hacer eso. Goku se transformaría en Super Saiyajin fase 2 usando el poder místico. Se lanzaría con todo hacia Fu. Le lanzaría varios ataques, pero ninguno de ellos tendría efecto alguno. Fu los esquivaba como si nada. Luego de varios intentos fallidos, Fu de un simple ataque derribaría a Goku. Este impactaría en el suelo golpeándose fuertemente. ¡Maldición!, diría Goku. ¡Es demasiado fuerte! Goku se pondría en pie de nuevo, aunque sabía que su rival no sería nada fácil de enfrentar. Goku, veo que decidiste enfrentarme nuevamente, diría Fu. ¡Fu, maldito tramposo!, diría Goku molesto. En las batallas no existe la trampa. Eso es cosa de perdedores, diría Fu. Fu comenzaría a liberar gran cantidad de energía. Generaría una gran explosión de ki alrededor de él, afectando todo a su paso. Goku se cruzaría de brazos para tratar de resistirlo, pero era demasiado para él. No puedo creerlo. La energía que maneja es demasiada, diría Goku adolorido. ¡Ríndete! Ni con tu poder místico tan mediocre podrás hacer algo, diría Fu. Mu no sacrificó su vida para que me dé por vencido, diría Goku. Goku estallaría su ki al máximo sin cambiar de forma. Se lanzaría de nuevo hacia Fu, pero al llegar a él, este lo atacaría con un rayo de ki. Goku sería engullido por toda esa energía y caería al suelo perdiendo su transformación. La diferencia de poder era demasiada entre ellos. Bueno, se intentó, diría Whis. Goku, no puedes perder esto, diría Bills. Mu estará decepcionado de ti. Goku comenzaría a moverse con dificultad. Sabía que no podía darse por vencido. Juro que sea como sea, diría Goku al comenzar a elevar su ki. ¡Te derrotaré! Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Aún así, en esa forma tenía menos poder que el Super Saiyajin fase 2 con el poder místico. Es inútil. Sin el poder místico de ese viejo tonto no eres nada, diría Fu. Goku lanzaría un gran Kamehameha hacia Fu. Este ataque impactaría en él sin hacerle el más mínimo daño. Aún así, Goku no estaba dispuesto a rendirse por nada del mundo. Goku cerraría los ojos, concentraría su ser. Fu sin pensarlo no le daría oportunidad de hacer algo. ¡Terminaré con esto!, diría Fu. Fu levantaría su mano creando un gran disco de ki. Luego se lo lanzaría hacia Goku, pero este desaparecería en el último momento. ¡No es cierto!, diría Fu desconcertado. ¿En dónde se metió?, diría Bills aterrado. Observe, diría Whis con una sonrisa. Fu se giraría lanzando un golpe de puño. Goku estaba detrás de él, pero este sostendría el ataque como si nada. ¡No puede ser cierto!, diría Fu aterrado. Goku tenía los ojos bañados en una luz azul. Había logrado, a pesar de todas las dificultades, usar el poder místico en el Super Saiyajin Blue. ¡Fu! Gritaría Goku al apretar el puño de Fu. Fu sentiría un gran dolor a raíz de la fuerza que le ejercía Goku. Luego de eso, Goku cargaría su puño libre de ki místico y golpearía con todas sus fuerzas a Fu. Este saldría despedido lejos. ¡Maldición! ¡No, de nuevo!, diría Fu furioso. Ahora no te escaparás a ningún sitio, diría Goku. No hay nadie aquí que puedas usar para escapar como lo hiciste en la Tierra. ¡No creas que te saldrás con la tuya!, diría Fu. Fu se lanzaría con todo hacia Goku.
Ambos se lanzarían un golpe de puño impactando en el rostro del otro. Al instante comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad mientras se desplazaban por todas partes. Goku estaba en su máximo esplendor con su poder místico, mientras que Fu estaba de igual manera con su energía de corrupción. No puedo creerlo. No logro sentir sus movimientos, diría Bills desconcertado. Es claro, ambos lo han superado por mucho. Será mejor que se ponga a entrenar, diría Whis. Goku en un momento conectaría un golpe en el estómago de Fu, para luego atacarlo con un golpe bajo su mentón. Fu retrocedería varios metros y en ese momento de apertura de guardia, Goku toma ventaja para atacarlo con una lluvia de ataques de ki. Fu invocaría una barrera de ki que lograba contener todos los ataques, aunque se le hacía de un gran esfuerzo. No pienso dejarme vencer por un simple mortal, diría Fu. Fu anularía su barrera y se filtraría entre los ataques de ki. Llegaría a él velozmente con una patada sobre su pecho. Goku saldría despedido lejos. Fu iría tras Goku, pero Goku se giraría con una patada sobre Fu justo cuando este había llegado a sus espaldas. Ese truco ya me lo conozco, diría Goku. Goku juntaría sus manos atacando con un gran ataque de ki. Este explotaría sobre Fu causándole gran daño. Luego de eso vemos a Fu en muy mal estado. Le costaba sostenerse. No puede acabar esto así, diría Fu. Alguien como yo no puede ser derrotado por un mortal. Ya no soy un mortal, acéptalo. Soy un ser místico, diría Goku. Goku llegaría a Fu y lo golpearía salvajemente una y otra vez. Esto es por todo el daño que causaste y por lo que le hiciste a Seramu, diría Goku fuera de sí. Fu no podía ni siquiera defenderse de los ataques de Goku. Luego de varios golpes, Fu caería de rodillas. Tosería bastante sangre. Su visión se volvía borrosa. No lo hagas, diría Fu. Puedo hacerte muy fuerte. No me interesa, diría Goku. Goku de un ataque de ki desaparecería por completo a Fu. ¡Lo logró! ¡Al fin lo logró!, diría Bills. Goku regresaría a su forma base. Ya está, vengué a Mu, diría Goku. Lo felicito, señor Goku, diría Whis. Es hora de regresar a la Tierra, diría Goku. No tan rápido, diría Bills. Ahora deberás de ir al planeta místico. ¿Por qué?, diría Goku confundido. Señor Goku, recuerde que el señor Mu le confió su cargo. Ahora es su responsabilidad ser el nuevo maestro místico, diría Whis. Oye, no es justo. Vamos a revivirlo y que él regrese, diría Goku. Por si no lo sabes, hay planetas que revivir. Además de los daños en la Tierra, tendrás que usar muchos deseos antes que eso, diría Bills. Cielos, qué fastidio, diría Goku. De esa manera Goku debería de ir al planeta místico para ocupar el lugar de Mu. Mientras tanto, Vegeta y Bulma se encargarían de los deseos de las esferas del dragón para reparar todo el daño causado. Aunque en aquel planeta donde Goku tuvo su pelea con Fu, la energía de corrupción seguía latente. De pronto, la Tierra comenzaría a moverse y se generaría un ser hecho de ella. Adoptaría la forma de Fu. No puedo creerlo. Ni siquiera sé cómo estoy vivo, diría Fu al darse cuenta de lo que estaba pasando. Goku se encontraba en su campo a punto de comenzar con su jornada. Sin esperarlo, Daishinkan se haría presente. ¿Supremo sacerdote? No lo esperaba aquí, diría Goku. Señor Goku, qué gusto verlo, diría Daishinkan. Vengo a notificarle que ha sido invitado a un combate de exhibición. Genial. ¿Contra quién voy a pelear?, diría Goku emocionado ya que le encantaba ese tipo de combates. ¿Contra quién? No. ¿Contra quiénes?, diría Daishinkan. Peleará contra los 12 dioses de la destrucción. ¿Los 12?, diría Goku desconcertado. En efecto, diría Daishinkan. Pero no lo entiendo. Yo no les hice nada, diría Goku. Nadie dijo eso. El objetivo de este combate es simplemente poner a prueba el desempeño de los dioses, diría Daishinkan. Durante este último periodo no solo usted ha demostrado ser más fuerte que un dios de la destrucción, más de un guerrero en el torneo del poder lo ha hecho. Y hemos sido testigos de otros sujetos que también los han superado. Entiendo. Supongo que lo que quieren es darles una lección, diría Goku. Creo que lo entendió, diría Daishinkan. Genial, cuenta conmigo, diría Goku. Goku hablaría con Milk sobre aquel combate de exhibición. No me digas que otra vez vas a salir a pelear, diría Milk. No te pongas así, solo se trata de unas horas, diría Goku. Eso espero. Recuerda que tienes mucho trabajo que hacer y no quiero que te ausentes por mucho tiempo, diría Milk. Pasarían los días.
En un rincón perdido del universo se libraba una batalla que trascendía los límites de la realidad. Goku se encontraba en el centro de la arena celestial rodeado por los 12 dioses de la destrucción. Esto será emocionante, diría Goku. Había sido convocado por Zeno-sama, el rey de todo, para poner a prueba su fuerza contra los seres más poderosos de la existencia. Goku, siempre ansioso de desafíos, se mostraba con una sonrisa en el rostro y un brillo de emoción en sus ojos. Este idiota se cree que tiene oportunidad contra nosotros. Pensaría Kitera molesto ya que odiaba a Goku. Esta pelea va a estar muy emocionante, diría un Zeno-sama. Sí, con esto decidiremos el destino de los dioses, diría el otro Zeno-sama. Cada uno de los dioses quedaría aterrado ante las palabras de Zeno-sama. Se creía que aquel encuentro era un modo de un simple entrenamiento, no que fuese algo que decidiría la continuidad de sus vidas. Gran señor, ¿acaso seremos eliminados si perdemos? Diría Bills desconcertado. Bueno, depende, diría un Zeno-sama. Sí, depende, diría el otro Zeno-sama. La razón de este enfrentamiento es evaluar el desempeño de los dioses. Intervendría Daishinkan. El señor Goku, al igual que otros seres, se han vuelto más fuertes, así que considérenlo un llamado de atención. Entonces, ¿eso significa que si perdemos seremos destruidos? Diría Jerez. Es una posibilidad, diría Daishinkan. Todos observarían a Goku de manera siniestra. A mí no me miren, hubiesen entrenado, diría Goku. ¡Que comience la pelea!, diría Daishinkan al dar la señal. Los 12 dioses de la destrucción rodearían a Goku, cada uno representando un universo diferente. Sus auras eran abrumadoras, emanando un poder que hacía temblar incluso el espacio-tiempo. Goku, sin embargo, permanecía sereno, listo para dar lo mejor de sí. Nunca pensé que me vería en una situación como esta. Me siento emocionado, pero también aterrado, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue sin perder un solo segundo. Sabía que esta pelea debía de tomársela en serio desde un inicio. Señor Goku, no hace falta recordarle que si notamos que se deja ganar o no pelear realmente en serio, será eliminado a pesar de ser amigo de Zeno-sama, diría Daishinkan. Lo sé y eso me motiva aún más, diría Goku. La batalla comenzaría finalmente. Goku y los dioses de la destrucción chocaron en un enfrentamiento épico. La energía titilaba en el aire, creando un espectáculo de colores que iluminaba todo alrededor. Los reyes del todo emocionados veían el combate mientras los ángeles analizaban con detenimiento a sus dioses de la destrucción. Algunos de los ángeles estaban orgullosos de sus dioses, mientras que otros se sentían decepcionados de ellos. El mejor caso era Mojito, cuyo dios de la destrucción solo era bueno creando barreras. No puede ser que alguien que tiene la responsabilidad de destruir sea experto en defensa, pensaría Mojito molesto. Te noto tenso, ¿vale? Diría Margarita. Tan solo mira, mi dios de la destrucción, diría Mojito. Todos los dioses atacaban de manera coordinada a Goku, aunque Sidra era quien menos lograba hacer algo. Todos sus ataques eran especialmente débiles en comparación al resto, y era también quien más cansado se veía con pocos minutos de combate. En un momento Goku derribaría a Kitela quitándoselo de encima y se lanzaría con todo hacia Sidra. El dios de la destrucción del universo 9 crearía una barrera para protegerse. Goku la golpearía fuertemente y esta barrera sería destruida. ¡No puede ser!, diría Sidra. Luego Goku de una patada lanzaría lejos a Sidra. El dios de la destrucción quedaría en el suelo casi sin poder moverse. Los reyes del todo expresarían gestos de disconformidad. Veo que no le ha gustado eso, diría Daishinkan. Sidra es muy débil, diría un Zeno-sama. Sí, no sabe pelear, diría el otro Zeno-sama. Goku trataría de sacar de la plataforma a Sidra, pero Mosco y Jerez se cruzarían en su camino. Ambos lo atacarían con poderosos rayos de ki, pero Goku se cruzaría de brazos resistiendo los ataques. Luego Goku se enfrentaría al dios de la destrucción del universo 1, un ser imponente con la capacidad de desvanecer planetas con un simple gesto. Los puños de Goku se movían con una velocidad asombrosa, pero el dios de la destrucción bloqueaba cada ataque con gracia divina. La batalla era intensa, pero Goku mantenía una sonrisa disfrutando cada momento. Me han dicho que eres uno de los más fuertes, y veo que no se equivocaron, diría Goku. Después se sumaría Arak, el dios del universo 5, un ser con la habilidad de manipular la realidad misma. Goku se encontraría luchando contra ilusiones y distorsiones mientras esquivaba los ataques de su oponente. Aunque desafiante, Goku demostraría una vez más su habilidad para adaptarse, superando los límites de la realidad con cada movimiento. La batalla continuaba y Goku se enfrentaba a cada dios de la destrucción con determinación y valentía. Los dioses de la destrucción se sorprendieron ante el poder inigualable de Goku.
Aunque eran seres supremos, Goku demostraría que la determinación y la superación personal podían superar incluso a los dioses más poderosos. Poco a poco los primeros dioses irían cayendo. Sidra ya no podría pelear, luego Kitela y Geras. Goku se enfrentaba a 9 dioses de la destrucción quienes estaban realmente cansados. Senosama observaría la batalla con interés, admirando la fuerza y el espíritu indomable de Goku. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por venir. Los 9 dioses de la destrucción se unieron en un último esfuerzo, combinando sus poderes para formar una barrera impenetrable alrededor de Goku. ¿Qué están planeando?, diría Goku atento. La barrera brillaba con una intensidad abrumadora, desafiando incluso la resistencia de Goku, pero en lugar de retroceder, Goku cerraría los ojos. En ese momento su cuerpo comenzó a brillar con una luz dorada y una energía abrumadora emitida de él. No puede ser que esté usando el Ultra Instinto, Diría Bills. solo le estamos ayudando a ser más fuerte. Diría Champa furioso. Goku explotaría su ki al máximo destruyendo aquella barrera. Los dioses de la destrucción no sabían cómo actuar ante tal poder. Miraban con asombro mientras Goku flotaba en el espacio, rodeado por una esfera de energía resplandeciente. Senosama sonreía, impresionado por la extraordinaria muestra de poder. Goku de un poderoso ataque de ki derribaría a todos los dioses de la destrucción. Muchos de ellos caerían fuera de la plataforma. Solo quedarían Arak, Bills y Bermud. ¡Demonios! Estamos en problemas, diría Bills. No puedo creer que hayas dejado que un mortal sea tan fuerte. Diría Bermud. ¿De qué hablas? ¿Qué pasa con Jiren? Diría Bills. Es distinto. Diría Bermud. Es lo mismo. Todo esto es nuestra culpa por no avanzar en nuestros entrenamientos. Diría Arak. La confianza de nuestros poderes de destrucción y nuestras posiciones nos han llevado a esto. Goku llegaría a los 3 dioses de la destrucción y comenzaría a intercambiar golpes con ellos con gran ferocidad. A pesar del trabajo en equipo, no lograban conectar un solo ataque. Goku golpearía a cada uno de ellos, dejándolos fuera de combate. Aunque Bills era quien se resistía, Bermud y Arak quedarían de rodillas, mientras que el dios de la destrucción del universo 7 luchaba por seguir peleando. Eso es, Bills. Sé que en el fondo eres el más digno de todos de pelear contra mí, diría Goku. No hables como si fueras mejor que un dios, diría Bills seriamente. Bills lograría activar parcialmente el Ultra Instinto. Goku se llenaría de emoción, dado que nunca tuvo la oportunidad de enfrentar a alguien que también lo usara. Ambos se lanzarían el uno al otro y comenzarían a intercambiar ataques de manera feroz. Aunque con el pasar de los minutos Bills iría perdiendo condición. Su Ultra Instinto no era tan perfecto como el de Goku. Finalmente Goku lograría derrotar a Bills, llevándose la victoria. Y el ganador ha sido el señor Goku, diría Daishinkan. ¡Maldición! ¡Nos dejaste en ridículo! Diría Kitela. Señor Kitela, ¿tiene alguna queja? Preguntaría Daishinkan seriamente. No, lo siento, gran señor. Diría Kitela. Quiero que todos los universos tengan la oportunidad de crecer y prosperar. Que la paz y la armonía reine en todo el multiverso, diría Goku. Mi objetivo no es ridiculizar a nadie, sino que no se detengan en su entrenamiento. Goku tiene razón, dirían ambos Senosamas. Si nos disculpan un momento, diría Daishinkan. Los ángeles irían a la plataforma para curar a sus dioses de la destrucción, mientras Daishinkan dialogaba con los reyes del todo. La pausa haría temer a todos. Señor Bills, eso fue increíble, diría Goku al acercarse hacia él. Fue quien mejor luchó entre todos. Entre fuerza y técnicas, la verdad que lo noto mucho mejor que en nuestro primer encuentro. ¿Ya te derrotó Goku en el pasado? Diría Champa. No seas tonto, diría Bills furioso. No, nada de eso. Gracias a Bills aprendí a usar el ki de un dios, diría Goku. Ciertamente me humilló, me ganó por mucho. Entonces eres la razón de que Goku sea tan fuerte, diría Geras molesta. Deberían de agradecer al señor Goku. Luego de lo que pasó con Samas, todos ustedes están vivos gracias a él, diría Whis. ¿De qué estás hablando? Diría Geras. Cielos, la idea era que no se supiera, diría Rumosh. Los ángeles lo sabemos, pero nos hemos reservado a los dioses de la destrucción, diría Vados. Luego Daishinkan y Senosama terminarían con su reunión. Darían la noticia de su decisión. Senosama está preocupado por el desempeño de los dioses. No puede permitir que sean tan débiles ante los mortales, diría Daishinkan. Por ello les dará 1 año como plazo para fortalecerse. Cada uno de ustedes debe de ser más fuerte que el señor Goku. ¿Qué? Diría Sidra aterrado. ¿Cómo lo oyeron? Diría Daishinkan. El señor Goku estará obligado a entrenar para no darles ventaja. Si no llegan a su nivel para dentro de 1 año, serán eliminados.
Vaya, creo que el señor Champa deberá de ponerse en forma. diría Vados. No puedo creerlo, es una posición muy compleja. Diría Bill sorprendido. Cada uno de los dioses regresaría a su universo correspondiente con un sabor amargo en la boca. Tenían un año para llegar al nivel de Goku, siendo que este debía de entrenar también. Todos sentían la presión del rey del todo. Habían pasado milenios sin entrenar, y ahora deberían de recuperar el tiempo perdido. No puedo creerlo, estamos perdidos. Diría Champa nervioso. ¿Recuerda cuando le decía que no dejara de entrenar? Diría Vados con un tono burlón. No es momento para bromas, tengo que pensar en algo. Diría Champa. ¿En entrenar? Diría Vados. No, en otra cosa. Diría Champa. ¿En adelgazar? Diría Vados. ¡Ya basta! Diría Champa furioso. Champa se sentaría sobre una roca mientras sujetaba su cabeza. Estaba estresado. Sentía que aquella meta que le puso Zenosama era demasiado exigente. No lo entiendo, ¿por qué nos está pasando esto? Diría Champa desesperado. Creo que no ha entendido nada de lo que le dije. Diría Vados. No tengo tiempo para lamentos, es momento de poner manos a la obra. Diría Champa. Vaya, al fin se decidió por entrenar. Diría Vados. Nada de eso. Hay que buscar la manera de eliminar a Goku para que esa pelea no se lleve a cabo. Así Zenosama no nos desaparecerá. Diría Champa. Cielos, creo que sería bueno cambiar de dios de la destrucción. Pensaría Vados. Mientras tanto, Goku daría la noticia a Milk. Ella no se veía nada conforme con el hecho de que Goku debiera de entrenar. No puede ser, Goku. Se supone que no ibas a pelear más que unas horas y ahora resulta que tienes que entrenar. Diría Milk furiosa. Lo siento, Milk, pero no es cosa mía. Es orden de Zenosama. Diría Goku. Claro, y tú no estás de acuerdo. Diría Milk furiosa. Te recuerdo que si no entreno, Zenosama destruirá el universo 7. Diría Goku. Por si no te has dado cuenta, soy visto como un ejemplo para los dioses. A mí no me interesa si eres un ejemplo o no. Tu responsabilidad es en tu casa, trabajando y trayendo dinero. Diría Milk. Oye, Milk, ¿viste lo sucio que está eso? Diría Goku al señalar hacia un lado. ¿Sucio? ¿Dónde? Diría Milk al voltear. En esa distracción Goku desaparecería. ¡Goku! Gritaría Milk furiosa. Goku se encontraba en otra parte de la Tierra. Cielos, cada día es más exigente, diría Goku. Ahora tengo que entrenar. Esos dioses de la destrucción no se quedarán de brazos cruzados. Con mucha emoción Goku comenzaría con su entrenamiento. Por otro lado, Bill se encontraba meditando en su planeta. Estaba concentrándose para dominar el Ultra Instinto. Whis lo observaba con atención. Hace mucho tiempo que no lo veo así de determinado, pensaría Whis. De pronto, Margarita y Vermouth llegarían. ¡Oh, vaya sorpresa! ¡Qué visita tan inesperada!, diría Whis. No te hagas, ¿vale? Diría Margarita. Oye, tonto, deja de dormir, diría Vermouth de mal humor. Bill se abriría los ojos lentamente con un aire muy sereno. ¿Qué es lo que quieres? Deberías de estar entrenando. Diría Bills. Quiero que sepas que todo esto es tu culpa. Nunca debiste de fortalecer a Goku de esa manera. Diría Vermouth. No quiero escuchar quejas. Vete a tu universo y no molestes. Diría Bill seriamente. Como podrás ver, estoy entrenando, así que no me hagas perder el tiempo. No quieras restar responsabilidad. Esto es por tu culpa. Diría Vermouth. Si quieres, podemos llamar a Zenosama para que le plantees tu duda. Diría Bills. Vermouth se veía nervioso por el comentario de Bills, aunque lo trataba de disimular. Eres un maldito desgraciado. Diría Vermouth. Margarita, vámonos. Vermouth y Margarita se irían de allí sin lograr planear nada. La verdad que tengo que admirarlo. Es el único dios de la destrucción que tiene las cosas claras, diría Whis. Zenosama tiene razón, nos hemos confiado de nuestros poderes, diría Bills. Creo que soy uno de los pocos que disfruta de pelear, por eso mi nivel es distinto al resto. Creo que lo mejor será advertir al señor Goku sobre esto, diría Whis. Ve tú, no puedo perder un solo momento para entrenar, diría Bills. Como ordene, diría Whis. Goku estaba en la corporación Cápsula entrenando en una cámara de gravedad aumentada. En ese momento Whis aparecería. Whis, ¿qué sucede?, diría Goku. Señor Goku, veo que está entrenando con mucho entusiasmo, diría Whis. Así es, no quiero que Zenosama destruya el universo por quedarme quieto sin aumentar mis poderes, diría Goku. Tengo que darle una advertencia que deberá de tener en cuenta, diría Whis seriamente. No me digas que se trata de los demás dioses de la destrucción, diría Goku seriamente. En efecto, ninguno de ellos está feliz con usted, diría Whis. Era de esperarse, lo leía en sus auras siniestras, diría Goku. Esos sujetos no me quieren para nada, pero eso solo hará más fácil que los golpee con más fuerza. Es bueno oír eso,
aunque le recomiendo que tenga cuidado, diría Whis. No me digas que quieren hacerme daño, diría Goku, pues es una posibilidad bastante fuerte. Ya han visitado al señor Bills para hablar del tema, pero él los ha rechazado, diría Whis. Solo le recomiendo que tenga cuidado y que abra los ojos. Puede pasar cualquier cosa. Whis se iría de allí dejando preocupado a Goku. Aún así, el Saiyajin estaba determinado a hacerse más fuerte para enfrentar a los dioses de la destrucción. Como intenten algo contra la Tierra, no llegarán a la fecha de la pelea, diría Goku seriamente. Bill seguía con su entrenamiento de meditación. Whis regresaría informándole lo que había hablado con Goku. En el universo 11, Jiren estaba con Bermud. Había sido convocado por el dios de la destrucción para tener con quién pelear. No tenía más opción que entrenar con mucho empeño, y Jiren era la mejor opción para igualar la dificultad de enfrentarse con Goku. Bermud atacaba con todo lo que tenía a Jiren. Aún así, este esquivaba cada uno de los ataques del dios de la destrucción. Bermud no tenía oportunidad alguna. Los reflejos de Jiren eran espectaculares. No puede ser tan rápido, es como si leyera todos mis movimientos, diría Bermud. Es porque literalmente está leyendo todos sus movimientos, diría Margarita. Jiren en un momento golpearía fuertemente el rostro de Bermud, lanzándolo varios metros lejos. El dios de la destrucción rodaría varios metros por el suelo e impactaría contra su castillo. ¡Rayos!, diría Bermud. Tienes mucho poder, pero te falta condición física, diría Jiren. Además, estás dejando que tus emociones te dominen. Ya lo sé, diría Bermud. No hace falta que lo sepa, también tiene que ponerlo en práctica, diría Margarita. Luego de eso, Kitela llegaría de visita. Oye, ¿por qué nadie quiere reunirse? Diría Kitela. Es claro, todos temen de meterse con Goku, solo queda entrenar, diría Bermud. No seas tonto, ni en un año llegaremos a su nivel, diría Kitela. Tenemos que matarlo antes del año para que la pelea se cancele. ¿Qué te hace pensar que esa pelea se va a cancelar?, diría Bermud. Es lógico, todo esto se trata de Goku, diría Kitela. Si lo desaparecemos, Senosama no celebrará el combate. es una estrategia arriesgada, ¿vale? Tiene más que perder que ganar, diría Margarita. Eso es cierto. Un error nos puede costar la vida, diría Bermud. Jiren estaba presente, aunque no le gustaba la presencia de Kitela. Oye, ¿podemos hablar sin que tus mortales estén escuchando? Diría Kitela de manera arrogante. Aquel comentario pondría de mal humor a Jiren. Sería claro en su gesto de disconformidad. Kitela se asustaría por el gesto del guerrero. Mejor me voy, no voy a perder el tiempo aquí, diría Jiren. Vamos, quédate, necesito entrenar, diría Bermud. no creo ser bienvenido. Diría Jiren. Jiren se iría de regreso a la tropa del orgullo. Mira lo que hiciste, Jiren me era de utilidad, diría Bermud. Escucha, podemos deshacernos de Goku, diría Kitela. solo tenemos que atacarlo en su punto débil. Y hacer enojar a Senosama, diría Bermud. Claro, suena bien. Vamos, habla en serio. ¿Es eso desaparecer dentro de un año? Diría Kitela. Bermud observaría a Margarita esperando un comentario de su parte. a mí no me mire, ¿vale? Es usted el dios de la destrucción, Diría Margarita. Dime qué es lo que tienes en mente. Diría Bermud. Días más tarde, Goku se encontraba entrenando con todas sus fuerzas. Usaba peso de entrenamiento dentro de la cápsula de gravedad aumentada. El sudor corría por su frente dado la gran intensidad de su entrenamiento. Hasta que en un momento siente una sensación extraña. Goku con la teletransportación llegaría al cielo. Estaba esperando algo. Creo que está por llegar, diría Goku. De pronto una bola de ki llegaría a Goku con una velocidad desorbitante. Goku la sujetaría justo a tiempo, aunque sería empujado hacia el suelo con una fuerza descomunal. Goku con un gran esfuerzo lograría ir frenándola. Así estaba hasta detenerla. Goku estaba a unos pocos metros del suelo. ¡Maldición, esta energía es muy intensa!, diría Goku cansado. Si llegaba a la Tierra la habría destruido. Goku lanzaría la bola de ki de nuevo hacia el cielo. Una vez lejos estallaría de manera caótica. Esto fue un ataque de los dioses, no hay otra explicación, diría Goku seriamente. Kitela, Jerez y Bermud estaban reunidos viéndolo todo. Maldición, tu plan no resultó, Diría Bermud. Vamos, estuvo cerca. Diría Kitela. Si el resultado es negativo, no tiene sentido festejar que estuvo cerca. Diría Jerez. Esto no tiene sentido. Tenemos que entrenar de todas maneras y tratar de rivalizar contra Goku. Al menos lo suficiente para no pasar ridículo. La próxima vez saldrá mejor. Casi lo tomamos por sorpresa. Diría Kitela. No habrá próxima vez. Goku a partir de ahora estará atento, así que las conspiraciones se cancelan. Diría Bermud. ¡Vamos, no puedes ser tan cobarde! Diría Kitela furioso. Champa llegaría. Era quien menos ganas tenía de entrenar.
Idiotas, no saben pegarle en donde más le duele. diría Champa. Porque tú seguro que sí. Diría Vermouth. Conozco personas como Goku. Están presos de sus ideales de justicia. Métete con algo que él crea y será capaz de lo que sea para mantener su pensamiento firme. Diría Champa. Ve al grano. Diría Kitela. Tengo una forma de hacer que Goku no sea el de siempre. Diría Champa con una sonrisa siniestra. Esto no me gusta nada. Pensaría Vados. En el planeta de Bills, el dios de la destrucción estaba aumentando su ki de manera colosal. Whis estaba asombrado por los rápidos progresos que este estaba alcanzando. Vaya, parece que esto de sentirse amenazado por su vida funciona como motivación, diría Whis. Tendré que decirle a Zeno-sama que lo amenace más seguido. Aún no es suficiente, diría Bills al apretar su puño. Necesito más poder. Ha estado trabajando mucho en su ki. Creo que le falta ponerlo mejor en acción, diría Whis. ¿Qué estás esperando? Es hora de pelear, diría Bills. Bills y Whis se pondrían en guardia. Ambos se observaban de manera desafiante. En un instante Bills llegaría a Whis con un fuerte golpe de puño. El ángel bloquearía el ataque con facilidad, aunque la potencia del choque causaría una onda expansiva por todo el planeta. Su fuerza es considerable, pero le falta técnica, diría Whis. Bills explotaría su ki al máximo mientras rodeaba su cuerpo con energía de Hakai. De pronto llegaría a Whis con una serie de golpes consecutivos. El ángel bloquearía cada uno de los ataques, aunque podía sentir en Bills como cada uno de sus golpes era más fuerte que el anterior. De verdad está logrando un progreso considerable, se diría Whis a sí mismo, muy pensativo. La noticia de los intentos de los dioses de la destrucción por eliminar a Goku se extendió rápidamente por todo el universo. En el universo 7, Goku, Vegeta y Gohan estaban al tanto de la situación. Mientras se entrenaban intensamente, Goku reflexionaba sobre la gravedad de la amenaza que enfrentaba. Parece que estos dioses de la destrucción están dispuestos a todo. No puedo subestimarlos, diría Goku. Siempre pensé que esos tipos eran un problema. Ahora más que nunca, Kakaroto. Necesitamos estar alerta, diría Vegeta. Papá, ¿qué vamos a hacer? Diría Gohan. Voy a seguir entrenando, Gohan. No puedo permitirme bajar la guardia. Además, estoy seguro de que hay más en juego de lo que conocemos, diría Goku. Goku, ¿no puedes hablar con Zeno-sama de lo que está pasando? Diría Bulma. De seguro entenderá que esto es desleal. Se supone que tienes que entrenar hasta el próximo encuentro, pero estos dioses están jugando sucio. Si hago eso, Zeno-sama podría molestarse tanto que destruiría sus universos. No puedo correr ese riesgo. Después de todo, pagaría gente inocente, diría Goku. Cielos, no lo puedo creer. Diría Bulma. De todas maneras, yo estaré aquí, Kakaroto. No olvides que soy más fuerte que tú, diría Vegeta con orgullo. Como digas, Vegeta, diría Goku entre risas. Oye, no te burles de mí, diría Vegeta. Mientras tanto, en el universo 6, Champa discutía con Vados su estrategia para enfrentar a Goku. No podemos vencerle en una pelea directa. Ese tipo es demasiado fuerte ahora. Necesitamos algo más astuto, diría Champa. Pensé que ya tenía algo en mente. ¿Champa? Diría Vados. Sí, he estado pensando. Goku siempre ha sido un hombre de familia, ¿verdad? Creo que hay una manera de aprovechar eso en su contra, diría Champa. Entonces, diría Vados. No sé, diría Champa al rendirse. Mientras tanto, Goku se encontraba entrenando fervientemente mientras el resto de nuestros amigos estarían atentos a cualquier posible ataque. ¿No tiene sentido que me maten? ¿Qué le dirán a Zeno-sama? Se preguntaría Goku. Si van a hacer algo que impida el torneo, me preocuparía que sea algo extraño. En ese momento, Vermouth llegaría al espacio a poca distancia de la Tierra. ¿Estás seguro de esto? Diría Margarita. Sí, no es una solución, pero sí dará tiempo, diría Vermouth. Hazlo ahora antes de que alguien nos vea. Como ordene, ¿vale? Diría Margarita. Margarita dejaría caer una bola de energía. Esta al llegar a la atmósfera de la Tierra la recubriría por completo. De esa manera, desde la Tierra solo se vería un resplandor. ¿Qué fue eso? Diría Bulma. Mamá, ¿acaso pasó algo? Diría Trunks. No lo sé, fue un resplandor muy extraño. Diría Bulma preocupada. Con esto ganaremos tiempo, diría Vermouth. Vermouth y Margarita se irían de allí dejando todo a su suerte. El hecho de que haya alterado el flujo en el tiempo no quita que debe de entrenar, ¿vale? Diría Margarita. Lo sé, pero hará más fáciles las cosas, diría Vermouth. Momentos después de que ambos regresaran a su planeta, se encontrarían con Geras, quien estaba esperando a Vermouth. ¿Dónde estabas? Te estoy esperando hace horas, diría Geras molesta. Solo resolvía unos asuntos, diría Vermouth. Ahora tenemos más tiempo para entrenar. ¿Entrenar? Diría Geras desconcertada. No me digas que cambiaste de idea. La idea sigue en pie,
diría Vermouth. Margarita reflejaría la Tierra en su báculo. Creé una distorsión temporal. Para nosotros pasará un año, pero para Goku serán 6 meses. Diría Vermouth. De esa manera tendremos ventaja. Se supone que teníamos que matarlo. Diría Jerez. No hacer esto. No tiene caso matarlo, ya es suficiente. Si seguimos llamando la atención de Zeno-sama, nos desaparecerá antes del nuevo torneo. Diría Vermouth. No puedo creerlo. Diría Jerez. Eres un maldito cobarde. Piensa lo que quieras, me tienes sin cuidado. Diría Vermouth. Jerez se iría furiosa, esperando que siguieran los planes para detener a Goku, pero ninguno de los dioses de la destrucción se atrevía a tomar acción alguna. El tema con Goku era delicado, y finalmente entenderían que deberían de entrenar sin perder tanto el tiempo. Todos los dioses de la destrucción se enterarían del accionar de Goku, por lo que no les quedaría más que tomar ventaja y entrenar con todas sus fuerzas. Pasarían algunos meses. Yako llegaría a la Tierra, pero su sistema de navegación comenzaría a fallar en cuanto llega a la atmósfera. ¿Qué es lo que sucede con esto?, diría Yako desconcertado. Yako tendría serios problemas, no lograba controlar la nave, los marcadores se dispararían a números imposibles. Yako estaba a nada de llegar a la corporación cápsula y terminaría escapando de la nave antes de que ésta chocara contra el jardín. Bulma y Vegeta saldrían, viendo a Yako observando la nave. Jaco, ¿qué hiciste? Diría Bulma furiosa. Yo no hice nada, aquí pasa algo raro, diría Yako. ¿De qué estás hablando? Diría Bulma furiosa. Yako tomaría un radar y comenzaría a analizar el aire. Ya veo, distorsión temporal. Por eso mi nave falló, diría Yako. ¿Distorsión temporal? Diría Bulma. Bulma, ¿estuviste jugando con el tiempo?, preguntaría Yako. Oye, no me acuses de algo que no sabes. Diría Bulma. Entonces explica esto, diría Yako al mostrarle el radar. Bulma lo revisaría pero no comprendería las métricas. No entiendo. Diría Bulma desconcertada. Bulma, ¿qué fue lo que hiciste?, diría Vegeta. Yo no hice nada, cierra la boca. Diría Bulma furiosa. Nuestros amigos entrarían al laboratorio para comenzar a estudiar la situación. Goku llegaría ya que había sido avisado por Vegeta de que algo no andaba bien. ¿Qué es lo que pasa?, preguntaría Goku. Goku, el tiempo en la Tierra pasa muy rápido. Diría Bulma. No entiendo, diría Goku. Significa que aquí el tiempo transcurre a una velocidad por 2, mientras que en el resto del universo todo es normal, diría Yako. De tal manera que aquí 6 meses es igual a un año fuera. No entiendo, diría Goku. Cielos, eres un idiota. Diría Bulma furiosa. Bulma comenzaría a explicarle la situación con mucha paciencia para que Goku lo entendiera. Mientras tanto vemos a Bills entrenando fervientemente en su planeta. Whis estaba impresionado por el avance del dios de la destrucción. Incluso lo veía cada vez más entusiasmado. Tengo que valorar su esfuerzo. De verdad que le está poniendo empeño, pensaría Whis. El báculo de Whis sonaría. Bulma le daría la noticia de lo que estaba pasando. ¡Oh, por Dios!, diría Whis. Bills aparecería de la nada. ¿Qué es lo que pasa?, preguntaría Bills seriamente. Mire, diría Whis. Esos desgraciados, diría Bills entre dientes. Esto no lo pienso perdonar. El tiempo fluyó el doble de rápido durante 6 meses, por lo que para el señor Goku fueron 3 meses de entrenamiento, mientras que para el resto fueron 6. Vamos a tener que arreglar esto, diría Bills seriamente. Bills y Whis llegarían al espacio de la zona de la Tierra. Allí, Whis claramente se daría cuenta de una energía delicada que rodeaba la Tierra. Aquí está el problema, diría Whis. Una barrera de distorsión temporal grado 5. ¡Quítala!, diría Bills. Whis se encargaría de anular aquel efecto y luego llegarían con nuestros amigos. Gracias, eso fue de mucha ayuda. Diría Bulma. Lo hicimos solamente porque fue una intervención de otro dios. Ahora toca averiguar quién fue el tramposo, diría Bills. Debe de ser alguien que no tiene confianza en sí mismo como para luchar, diría Goku. Goku quedaría asombrado al ver a Bills. Notaría algo extraño en él. Señor Bills, diría Goku. ¿Qué quieres?, diría Bills. Vaya, se lo ve renovado, diría Goku. Ha estado entrenando muy duro. Bills de la nada estaba frente a Goku. Este retrocedería algunos pasos. Es rápido, diría Goku. No voy a dejar que me humilles como la última vez, diría Bills. Así que ve recuperando el tiempo. Yo ya hice mi parte. Oiga, ¿podemos pelear?, preguntaría Goku. Quiero ver qué tan fuerte te has vuelto. Oh, veo que quieres conocer el verdadero poder de un dios de la destrucción, diría Bills con una sonrisa de emoción. Ambos estaban listos para probarse mutuamente, pero Whis se colocaría en medio de ambos. No pueden pelear antes de un torneo, eso va contra las reglas, diría Whis. ¿Acaso quieren hacer enojar a Zeno-sama? Cierto, tienes razón, diría Bills. Goku entrena duro y recupera el tiempo. Recuerda que no puedes usar la habitación del tiempo. No te preocupes,
No soy un tramposo como el que hizo esto, diría Goku. Bills y Whis se irían de allí mientras que Goku expresa una sonrisa. Kakaroto, ¿qué te sucede?, preguntaría Vegeta. Esto va a ser realmente emocionante, diría Goku. Por otro lado, los dioses de la destrucción acababan de reunirse por pedido de Bills. Allí el dios de la destrucción del universo 7 dejaría en claro lo que había pasado. Si llego a enterarme de quién de ustedes hizo trampa, lo acusaré con Zeno-sama, diría Bills seriamente. Varios dioses de la destrucción observarían a Vermund. Oigan, no me miren a mí, diría Vermund. Creo que todos te han acusado, diría Bills. Eres un maldito cobarde, juro que cuando acabe el torneo se lo diré a Zeno-sama. No serías capaz de hacerlo, diría Vermund entre dientes. Puedo hacerlo ahora, diría Bills seriamente. Señores, no llegaremos a nada con esto, diría Jerez. Será mejor olvidar este percance y seguir entrenando. Es la orden de Zeno-sama. Como sea, diría Vermund. No tengo nada que hacer aquí. Los dioses de la destrucción regresarían a sus universos preparándose para el torneo. El tiempo pasaría más pronto de lo esperado y llegaría la fecha. Cada uno de los dioses se presentaría en el nuevo torneo. Goku llegaría emocionado por ver el progreso de todos. En este torneo se decidiría la existencia de los dioses según su rendimiento en combate. ¡Vaya, esto será épico!, diría Goku. Veo que todos han entrenado muy duro, diría Daishinkan. Señor Goku, puedo notar que ha incrementado su poder de pelea a pesar de contar con menos tiempo que los demás. Sí, así es, gracias, diría Goku. Un momento, ¿cómo que menos tiempo? Los dioses quedarían aterrados por la revelación de Daishinkan. Estuvimos observando todo, sabemos cosas, diría Daishinkan. Sí, sabemos cosas, diría un Zeno-sama. Cosas sabemos, diría el otro Zeno-sama. No puedo creerlo, siempre lo supieron, pensaría Vermund aterrado. En este nuevo torneo del poder evaluaremos el progreso de los dioses de la destrucción durante un año de preparación. Aquellos que se hayan quedado atrás y no logren sostener una pelea serán eliminados, diría Daishinkan, así que espero que hayan entrenado. ¡Cielos, esto será difícil!, diría Champa. Ese tonto de Vermouth casi lo arruina todo, diría Jerez. El clima era tenso entre los dioses. Los ángeles y los Kaioshin observaban la situación. Solo espero que el señor Bills logre mantenerse en pie, diría el Kaioshin. Oh, si viera lo que ha entrenado no estaría tan preocupado, diría Whis. ¿Lo dice de verdad?, diría el Kaioshin. Algunas personas con algo de motivación logran cosas asombrosas, diría Whis. ¡Que comience el torneo!, diría Daishinkan al dar el aviso. Todos los dioses de la destrucción elevarían su ki al máximo. Goku no lo podía creer, el ambiente de destrucción era colosal. Esto, diría Goku desconcertado. Likir llegaría a Goku con un golpe de puño que el Saiyajin esquivaría por nada, pero tras moverse recibiría una patada de Sidra que lo lanzaría lejos. Goku rodaría varios metros por el suelo, pero al detenerse tenía a Arak frente a él que lo atacaría con un fuerte estallido de ki. Goku saldría despedido lejos gritando mientras los dioses de la destrucción lo rodeaban. Bills era el único que no había actuado aún. ¿Qué le pasa a Bills?, preguntarían ambos Zeno-samas. Creo que está esperando el mejor momento, diría Daishinkan. El rugido del enfrentamiento divino resonaba en todo el torneo del poder. Goku, después de haber sido emboscado por varios dioses de la destrucción, se levantaría sonriendo con emoción. La intensidad del combate era palpable, y todos los participantes estaban ansiosos por demostrar su poder. Parece que Goku tiene problemas, diría un Zeno-sama. Sí, parece que Goku tiene problemas, diría otro Zeno-sama. Recuerde que aún no lo da todo, diría Daishinkan. Bills observaba la escena desde la distancia aún sin participar. Su rostro mostraba una mezcla de seriedad y determinación. Whis desde las gradas mantenía la calma, sabiendo que su pupilo estaba esperando el momento adecuado para intervenir. No solo ha mejorado su nivel físico y su técnica, sino también su espíritu, diría Whis. Ojalá eso hubiese pasado con el señor Champa. Sigue igual que siempre, diría Vados. Goku, rodeado por los dioses de la destrucción, sonreía con confianza. ¡Esto está genial! ¡Vamos a darlo todo!, exclamaría Goku mientras liberaba su energía creando una onda expansiva que alejaría a los dioses de la destrucción. Goku se transformaría en Super Saiyajin Dios, haciendo temblar la plataforma entera. Ese payaso siempre quiere lucirse, diría Jerez entre dientes. No dejaré que te salgas con la tuya, Goku, diría Vermouth decidido. Sidra, furioso por haber sido menospreciado, cargaría contra Goku con velocidad asombrosa. Sin embargo, Goku esquivaría sus ataques con agilidad, demostrando que su entrenamiento en la distorsión temporal había dado sus frutos a pesar del tiempo de desventaja. Sidra, frustrado, aumentaría su poder y lanzaría una serie de explosivas esferas de energía. Goku las esquivaría con facilidad, contrarrestándolas con un gran ataque de ki que dejaría atónitos a los presentes. Ese tonto se apresuró, diría Jerez.
Sidra colocaría una barrera sobre sí mismo, pero esta no lo resistiría por mucho tiempo. La barrera se rompería en miles de pedazos para después arrojar a Sidra lejos. El dios de la destrucción rodaría varios metros por el suelo, quedando en el borde de la plataforma. ¡Maldición! ¡Estuvo cerca! Diría Sidra. Los otros dioses de la destrucción también se lanzarían al ataque antes de que Goku llegara a Sidra. Pero Goku en su estado mejorado los enfrentaba con astucia y destreza, sin importar qué hicieran. No lograban conectar un solo ataque sobre Goku. Los dioses de la destrucción se han fortalecido, pero el señor Goku no se queda atrás. Diría Daishinkan. ¡Goku es muy fuerte! Dirían ambos Zenosamas. Bills, viendo el desarrollo de la batalla, esperaba el momento para unirse. Pasaron tanto tiempo preocupándose de que Goku no se hiciera más fuerte que pudieron haber entrenado y lograr buenos resultados. Diría Bills. El tiempo es que los castiga. Goku realizaría una gran explosión de ki quitándose a los dioses de la destrucción. Luego los atacaría uno a uno y los iría sacando de la plataforma. Había renunciado a extender la batalla, dado que los dioses de la destrucción no demostraban estar a la altura de la situación. Poco a poco los dioses irían apareciendo en las gradas mientras caían de la plataforma. ¡No puedo creerlo! ¡Bills no hace nada! Diría Champa. Solo quedaban Bills y Vermouth. El dios de la destrucción del universo 11 era quien mejor manejaba la situación. Aún se mantenía en pie, aunque estaba cansado y lastimado. Bills, eres una sucia rata. Nos dejarás morir a todos para quedar tú solo. Diría Vermouth. La diferencia de poder entre ustedes y yo es muy grande. No pienso salvarlos del destino que ustedes mismos han escrito al no haber entrenado. Diría Bills seriamente. Vaya, un poco de empatía. Diría Goku. Hasta a mí me dieron lástima. Bills es genial. Diría un Zenosama. Sí, es el mejor dios de la destrucción. Diría el otro Zenosama. Vaya, parece que tiene mucho que aprender de su hermano. Diría Champa. ¡Cierra la boca! Respondería Bills furioso. Vermouth sin dudarlo se lanzaría con todo hacia Goku. Lo atacaría con todas sus fuerzas, pero Goku esquivaba cada uno de sus ataques sin problema alguno. Para Goku, Vermouth era solo un juego. Finalmente Goku le daría un fuerte golpe en su estómago dejándolo sin aliento. Luego lo sujetaría del cuello sin que éste se pudiera mover. Esto te pasa por hacer trampa y distorsionar el tiempo, diría Goku. Goku apoyaría su mano en el pecho de Vermouth y detonaría un gran ataque de ki. Vermouth saldría despedido lejos. Caería en las gradas aunque inconsciente. Bueno, eso fue demasiado, ¿vale? Diría Margarita. Al menos seguimos con vida. Diría Champa. No tan rápido. Diría Daishinkan al aparecer frente a los dioses. Zenosama está evaluando la situación. Luego de que haya un ganador, verá si los dioses de la destrucción merecen vivir o no. ¡No puede ser! Diría Kitela aterrado. Entonces, ¿todo depende de Bills? Diría Jerez. No, la evaluación es personal. Diría Daishinkan. Todos los dioses quedarían aterrados y sobre todo furiosos con Bills, ya que se había quedado solo y no los había ayudado. Bueno, creo que esta es la verdadera pelea que estaba esperando, diría Goku. Sí, tienes razón, diría Bills. Todo este tiempo he entrenado fervientemente esperando que un día mi poder supere el tuyo. Ahora te demostraré lo que es un verdadero dios de la destrucción. El cuerpo de Bills comenzaría a emanar energía de destrucción. Goku quedaría impresionado. Sentía la adrenalina por comenzar el verdadero combate. Muy bien, te estoy esperando, diría Goku. Bills se acercaría a Goku con velocidad sobresaliente y lanzaría un poderoso golpe. Goku, sin embargo, no retrocedió. Ambos se encontraron en un choque de puños que generó una onda expansiva que hizo temblar la arena. ¡Vaya! Bills, te has vuelto increíblemente fuerte, exclamaría Goku emocionado por el nivel de poder de su oponente. Bills sonreía mostrando satisfacción. No te subestimes, Goku. He estado entrenando duro para este momento, respondería el dios de la destrucción. La batalla entre Goku y Bills se intensificaba en cada momento, generando un gran espectáculo para todos los dioses. Cada uno demostraría su poder en un enfrentamiento épico. En medio de la batalla, Jerez observaba desde las gradas. Estaba sorprendida por la habilidad de Goku y Bills. Comenzaría a cuestionar la decisión de Vermouth de no intervenir directamente, pero sabía que ya no podía cambiar el curso de los eventos. El accionar de Vermouth no fue suficiente, todo por confiar en él. Pensaría Jerez furiosa. Zenosama y Daishinkan observaba con interés la intensidad del torneo. ¡Esto es emocionante!, exclamaría uno de los Zenosamas. ¡Sí, esto es muy emocionante!, diría el otro Zenosama. La batalla continúa con Goku impulsado por el deseo de superar sus límites. Entraría en un estado superior. Su energía se elevaría a niveles sorprendentes y los dioses de la destrucción, incluido Bills, quedarían verdaderamente sorprendidos. No puede ser, diría Bills desconcertado. ¿Qué clase de sujeto es Goku?
diría Jerez impactada. Goku gritaría mientras su ki seguía creciendo. Su cabello del azul comenzaría a aclarar hasta convertirse en color blanco. Bills sabía que debía de tomarse la situación en serio. De esa manera el dios de la destrucción se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría a él con un fuerte golpe en su pecho, que si bien había retumbado por toda la plataforma, no había sido suficiente para mover a Goku. ¡No es cierto! Diría Bills desconcertado. Goku de un golpe lanzaría lejos a Bills. Este estaba a nada de caer de la plataforma. Aún así Goku lo alcanzaría y con una patada lo lanzaría a gran altura. Una vez en el cielo Goku lo lanzaría de nuevo y de un golpe martillo lo derribaría. Goku impactaría en el suelo golpeándose fuertemente. De esa manera Bills generaría un gran pozo con su caída. Vamos, Bills, no me hagas perder el tiempo, diría Goku. Sé que eres mucho mejor que eso. Bills se pondría en pie con lentitud. Se tronaría el cuello listo para pelear. Vaya, me tomaste por sorpresa. Si no me hubiera salvado, habría caído de la plataforma, diría Bills. No pienso arruinar esta pelea por esa regla de caer fuera, diría Goku. Bills, más te vale que ganes, diría Kitela. Es cierto. Si ganas puede que Senosama nos perdone, diría Jerez. Míralos, creen que peleo por ellos, diría Bills. No les hagas caso. Esta pelea es entre nosotros, diría Goku. Bills comenzaría a elevar su ki, cerraría los ojos concentrándose. Su energía morada de Hakai cambiaría por energía blanca, reflejando la esencia del Ultra Instinto. Bills abriría los ojos. Estos estaban completamente iluminados. Goku quedaría sorprendido. Es la primera vez que veo a otra persona usando el Ultra Instinto, diría Goku. De la nada Bills estaba frente a Goku con su puño listo. Goku se cubriría justo del ataque. Goku se cruzaría de brazos. El ataque impactaría generando una gran estela de luz a lo largo de la plataforma. Luego de eso ambos comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. Los dioses de la destrucción apenas lograban seguir los movimientos de Goku y Bills. Ambos daban lo mejor de sí, demostrando que los límites solo estaban en la imaginación. En un momento Goku y Bills se golpearían fuertemente en el rostro lanzándose lejos. La pelea se veía eterna ya que ambos lo daban todo, pero solo los ángeles veían la verdad. En cualquier momento se acabará la pelea, diría Whis. ¿De qué habla? Diría el Kaioshin. Ambos están usando el Ultra Instinto. Están gastando mucha energía en poco tiempo, diría Vados. Por ende, en cualquier momento uno caerá y el otro sería el ganador. Tiene que ganar Bills porque es un dios, diría Vermouth. Bien, puede ganar el señor Goku por el hecho de que haya usado el Ultra Instinto antes. ¡No puede ser!, diría Kitela rabiado. La batalla seguía con una intensidad majestuosa mientras Goku y Bills lo daban todo. En un momento ambos se lanzarían con una lluvia de bolas de ki que impactarían entre sí. Luego se lanzarían uno al otro comenzando a intercambiar golpes a gran velocidad. Después de varios segundos de ataque Goku y Bills tomarían distancia. Se veían agotados. Ambos tomarían un poco de aliento antes de continuar. Luego se volverían a acercar para atacarse. Pero los dos perderían el Ultra Instinto cayendo al suelo. ¡No puede ser! ¿Quién ganó?, diría Champa. Goku y Bills se pondrían en pie. Ambos sufrirían de fuertes calambres que no los dejaban moverse. El dolor era insoportable. Era el precio por usar el Ultra Instinto al máximo. ¡Maldición! Solo me faltaba un poco, diría Bills. Aún así, te ganaré, diría Goku. Ambos se lanzarían con las pocas fuerzas que les quedaban. Se atacarían con las pocas fuerzas que tenían. Sus movimientos eran lentos y agotados. No tenían fuerza ni siquiera para esquivar. El clima se volvía cada vez más tenso mientras se debatían en quién sería el vencedor. Bills lograría golpear a Goku de manera certera. Goku caería al suelo sin poder moverse. Cuando parecía que todo estaba en favor de Bills, el dios de la destrucción caería al suelo por su propio movimiento al atacar. ¡Maldición! ¡Casi no puedo moverme!, diría Bills. Me duele todo, diría Goku. Señor, diría Daishinkan. Que sigan hasta que uno no se pueda mover más, diría un Senosama. Sí, que sigan, diría el otro Senosama. Goku se pondría en pie, caminaría con pasos lentos hacia Bills. Bills se levantaría también demostrando que aún podía seguir luchando. Vamos a terminar esto ahora, ¿te parece?, diría Goku al crear una bola de ki en su mano. Sí, me parece bien, diría Bills al crear otra bola de ki en su mano. Ambos se atacarían con un rayo de ki, los cuales impactarían entre sí mientras se desafiaban a duelo. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que el torneo está por terminar? ¿Quién será el ganador? Y también, ¿Senosama desaparecerá a los dioses de la destrucción? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, películas y recopilaciones de teorías, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en el siguiente video.